6 de mayo, 8 de la mañana es la primera. 8 de la mañana. Gracias. Bien más. Bueno, voy compartiendo pantalla, chicos. Avísenme si se ve. Y 8 de julio, 8 de la Sí, se mañana ve. la segunda. Gracias, Marcelo. Así que dijiste 8 de julio y la primera era el 6 de mayo. 6 de mayo. 8 de julio, 6 de mayo. Bueno, queda bastante. Tenemos tela para cortar de acá hasta la primera revisión. ¿Se acuerdan que estábamos con el artesano? Y si ustedes se acuerdan, habíamos quedado de que nosotros habíamos terminado la parte estándar, ya era la parte A, la variable, la parte del completo estándar, y quedaba un poco de deber la resultante, ya sea la modalidad variable, el modelo variable o el modelo completo. ¿Ah? Con lo cual, esto era la imagen de lo que nosotros habíamos visto hasta la clase pasada, hasta el modelo estándar. No sé si lo estuvieron repasando, alguna duda con el modelo estándar que les haya venido en el repaso, en algo. ¿Duda de la clase pasada? ¿O avanzamos? Avanzamos. ¿Alguno pudo hacer? Natalia, ¿pudiste hacer algo del resultante? ¿Lo viste? ¿Alguno lo pudo ver? La misma lógica que este exacto, pero con distintos números. Ok, era muy similar, que una toma los precios, las cantidades presupuestadas, las eficientes, las estimadas, pero el otro va a la realidad, va al resultante. Bueno, paso por el resultante. Esperen que, eh, ¿Puedo hacer una pregunta? obvio. No sé quién habló, Yo pero dale. seguí la mecánica que veníamos haciendo para el resultante y tal, y me quedó una duda que no sé si no lo anoté, probablemente lo dijiste, que tenía que ver con Ujú. que en realidad nosotros usábamos para los costos fijos monto y la producción y tal. Por qué fue que no lo llevamos a un modelo de em, componente físico, componente monetario, los costos fijos? Esa me quedó pendiente. Perfecto, Verónica. Eso lo hablamos la clase pasada y uno de los conceptos que se nos venía es, bueno, yo, ¿qué tengo acá? Otros gastos de administración, otros gastos fijos. Yo tengo una unidad física de otros gastos físicos de fábrica, no. Yo tengo cantidad de alquiler, tengo un alquiler, no tengo X cantidad física de alquileres. ¿Ah? Entonces, lo que vas a ver usualmente en los costos fijos, porque imagínate esto, alquiler del taller, alquiler de oficina, amortización de maquinaria. Yo tengo la amortización, no tengo cantidad física una de amortización. Te das cuenta que capaz en los componentes variables, ahí sí, porque hay una incidencia entre cuanto más produzco, más consumo. Entonces ahí claramente sabes que con los costos variables tenés una sensibilidad, aumenta, tenés cantidades, ya lo sabés por un concepto de ser costo variable. Entonces, y por una cosa que ya no, Carla nos había spoileado, tenerlo separada la información nos va a servir para más adelante. ¿Ah? Si bien ustedes pueden sacar el costo capaz directo, hacer la cuentita rapidita por la calculadora y anotarlo por el papel, les va a servir hacer la apertura, en lo que es cantidades y precio, cuando estamos hablando de costo variable. Cuando estamos hablando de costo fijo, ya eso se desdibuja, Verónica, no tenés una unidad, un componente físico de otros gastos, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea que Porque no no hay que usamos. hacer, o sea que no hay que hacer algo simbólico de una unidad de, no sé, alquiler. No, eso no, algo simbólico así no. Simplemente lo dividimos por la producción y listo. Perfecto, eh, perfecto. Me Sí, estaba acá complicando el doble. claro, es eso, es que no tenés o no existe esa conexión de cantidades físicas, ¿tá? Empieza a desdibujarse. Entonces, lo que es importante de los costos fijos, como habíamos hablado la clase pasada, es que vos los lleves, los costos fijos, que seguramente en la empresa vos sepas el total. Digo, viéndolo en la realidad de la empresa, en la práctica, ¿qué pasa? Vos sabés que durante el año, por la contabilidad, se gastaron, no sé, 200.000 pesos de alquiler. Pero vos lo que querés hacer, como estamos viendo los costos, estamos viendo los costos sobre un objetivo, un objeto de costeo, objetivo de costeo, que lo traigo para acá, y si se acuerdan eran un macetero. Entonces vos tenés un montón de alquiler, un monto, X monto, y vos querés decir, bueno, para mi objeto de costeo, ¿cuánto me costó, cuánta partecita de alquiler me costó hacer un macetero? Entonces por eso se desmontó total sobre la producción, como de alguna manera llevarlo a esta unidad, un macetero. ¿Sí, Verónica? Perfecto. Sí, gracias. Por favor, dejen que haga un espacio ahí. Bueno,
Listo, les traje la capturita de la información donde dice datos reales. Veamos un poco, ¿ustedes se acuerdan? Veía el artesano, este consumía cerámica en pasta, 2 horas de trabajo, consumía electricidad, nos daba información de políticas eficientes, nos daba datos presupuestados y hacía un paréntesis, nos da otro título y dice, bueno, de acá para abajo te hablo de datos reales. ¿Tá? Entonces, los datos que me interesan ahora, que estoy dando el modelo variable, el modelo completo resultante van a ser los datos de acá para abajo. Y esos son los que saqué captura y los traje para acá para tenerlos a mano. Entonces, yo lo primero que traje fue los anteriores conceptos que teníamos con el estándar, estos mismos componentes, estos mismos factores que habíamos visto, y lo dejé con la misma clasificación. Si tenemos que modificar algo, lo modificamos, pero para que puedan ver ese cambio. Entonces voy con el primero, voy con la cerámica en pasta. A ver si pueden ir levantando la mano, a ver quién me da una mano con ir línea por línea. ¿Quién se anima con cerámica en pasta? ¿De dónde sacó la información? ¿Cómo? A ver, ¿alguno? Del punto número 8. A ver, Florencia, cerámica en pasta, voy a decir la información de componente físico y componente monetario, lo saco del punto 8. Se sabe que se consumieron 31.000 kilos de cerámica en pasta por este monto. ¿Y cómo saco yo el Exacto. componente físico acá? Los 31.000 dividido 10.000 unidades, que son las que se hicieron. Perfecto, porque tu objetivo de costeo, ¿cuántos maceteros son? 10.000. Uno. Uno. Perdón, uno. Ok, Perdón, 10.000 era el total. perfecto. O sea, la producción total de maceteros son 10.000, que acá me lo dice, ¿no? Acá arriba, producción real fue de 10.000, pero yo estoy costeando un macetero. Ese es mi objetivo de costeo. Entonces yo gasté 31.000, insumí de kilo para 10.000. Básicamente, hacemos una cuentita que la tengo acá, 31.000 dividido 10.000, ¿ah? Lo consumido total, dividido la producción total, me dice, bueno, al final del día, el consumo real fue 3,1. ¿Ah? Y Florencia, ya que estás con cerámica en pasta, el Sí. precio, ¿cómo lo saco ahora? No sé si estuvo bien mi razonamiento, pero lo que hice fue Dale. el precio total, el 1.441.500.000, eso dividido 10.000 sería como el costo. Dijiste, mira, yo gasté toda esta plata en Exacto. total. ¿Ah? Exacto, eso dividido 10.000. Dividido la producción. Ay, producción, que fueron, según dato de letra, 10.000. Vos hiciste este, dividido este. Hiciste sobre Exacto. la Y producción. Y yo te eso, pregunto, ¿esto, y eso esto qué dividido sería? No, eso es el ¿Eso qué costo sería? ya. Incluye todos los componentes, eso. Ah, ok. Exacto, ese sería el Bien. costo. Este es el costo total Claro. o Exacto. el costo por kilo. Porque acá, No, yo que en cerámica en pasta. Acá que puse 3,1. ¿Qué son estos 3,1? Kilos. la cantidad que usaste. En kilos, ¿verdad? Sí, Los coloco acá, Kilos kilos. por unidad, claro. En kilos. Yo usé 3,1 kilos de cerámica. ¿Tá? ¿Para qué? Para usar un macetero, siempre con mi objeto de costeo. Un macetero. Entonces yo usé 3,1 kilos. Ahora, el precio, ¿lo tengo que poner en qué? ¿Precio en qué? En kilos. En En kilos. en- kilos. Porque estoy hablando de kilos acá. O hablo todo en producción, o hablo todo en kilo, o hablo todo en gramos, hablo todo en la misma unidad de medida. Entonces, este número que vos llegaste, 144,15, es el precio por producción, de alguna manera, el costo por producción. Pero yo no necesito, este no me sirve. ¿Qué puedo hacer? Entre los Dividido kilos treinta y usados. uno Dividido los kilos usados. ¿Cuánto es esto? A ver. Esto es 31.000 kilos. Este, 46,5. 46,5. ¿Ah? ¿Vieron acá? Ya lo Pero, tenía acá. Y ahora vamos a Pero llegar a yo algo llegué a lo que mismo, por eso te decía. vamos O a sea, yo llegar lo que hice ahí. fue hacerlo al revés. Exacto. Les quería mostrar ambas cosas, Total. Florencia. Lo que vos estabas haciendo no estaba mal. Nada más que te puede ser distinto, puede ser más difícil, capaz que te des cuenta que el componente monetario, ¿ah? Que el componente monetario tiene que estar en la misma unidad de medida. Es decir, si cerámica en pasta, vamos a hablar en kilos, todo en kilos. El componente físico en kilo, el componente monetario en kilos, y el costo siempre va a ser el total. Vos como lo habías hecho, ya lo estabas sacando 144, estaba sacando el costo. ¿Sí? Era Florencia, ¿no?
Sí, sí, exacto. Y lo que hice fue después dividir, 144 dividido 3 con 1 y me daba 46,5. O sea, llevaba lo mismo, lo único que por otro lado. Perfecto. Pero está bueno mostrar y entendieron cómo Florencia llegó, ¿no? Florencia, capaz de en vez de hacerlo como veníamos haciendo lineal para adelante, fue al final, dice, bueno, yo sé que todo me salió 144,15, sé que mi consumo físico fue 3,1, lo divido y lo saco. ¿Ah? Son dos maneras de llegar, las que les quede más práctica a cada uno. ¿Ah? Bueno, dudas Otra cosa con... que, Dale, sí, Verónica. no, otra cosa que yo pensé a la hora de sacar este componente monetario es ver Sí, cuánto me había salido en la receta, como para ver para la comparar un poco. relación, claro, para Vamos a comparar y ver si compararlo. estaba como en lo cierto, digamos. O sea, sería raro que fuera muy disparatado el precio. Que si son 10 veces más, decís, "Ey, ¿qué pasó acá? ¿Hice mal las Claro. cuentas o qué?" Vamos a compararlo. 3,1 y 46,5, 144, ¿está? Vamos al estándar. Eran 3 antes. Digo, así, no puedo saber si estaba bien o no por compararlo, pero y a mí me daba un poquito de buena fe que sea ahí cerquita. Y 45 era el estándar. Compré un poquito más caro, no es disparatado. Debería haber gastado 135, gasté 144. De un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque usé más de recurso y lo compré más caro que lo que presupuestaba, que lo estándar, que lo eficiente, que lo técnico. ¿Sí? Ahí va, tiene sentido. Sí, de alguna manera es razonable. ¿Eh? Que igual, también acordémonos que puede ser y puede haber razones por lo que esto se dispara el doble. Se rompió la máquina, hubo tirada, el precio subió, el dólar, el tipo de cambio, dónde lo consigo, el mercado, el volumen. Puede haber diferencias grandes, ¿no? Tampoco te ates con eso, pero sí me parece bueno ir comparando, ¿no? Estándar resultante, No, capaz para que ir eso me viendo. lo da en la letra, si hay algún cambio significativo en un agente externo, digamos. Sí, tal cual, seguramente que haya una explicación y la letra capaz la suma. Bueno, vamos con el otro entonces, si no hay duda, mano de obra. ¿Qué les parece? Componente físico, ¿dónde lo podemos sacar? La cantidad de horas sobre lo producido. Cantidad de horas, ¿qué punto es? A ver. El 3. El 3, ¿ah? Remuneración de artesanos, me dice se paga por hora. Esto fue todo lo que pagué y hice 21.000 horas. O sea, 21.000 horas totales. Y yo digo, bueno, pero ¿cuánto demoré por cada uno? Bueno, por cada producción, yo hice 10.000 producciones en total. O sea que en promedio, por cada uno, fue 2,1. Hago la cuentita, 2,1. Eso en horas, 2,1 horas. Y ahora por precio, ¿qué les parece? Las remuneraciones. La 2,982. Sobre las ¿Sobre horas. qué? Y nos da el precio de la hora. Sobre las horas. ¿Cuántas horas fueron? 21.000. 21.000. 21.000. Este dividido este, 142.000. Acá. 142.000, 142, perdón. 142, y creo que tiene coma, ¿está? No, este no tiene coma. Pero bueno, vieron que algunos números tienen coma y yo redondeo, ¿tá? Hacerme lo más simple. Pero tengan en cuenta que hay algunas comas. Dejen todos los números. Entonces el costo, cantidad por precio, me da el costo. Y vamos con el siguiente, energía eléctrica. Y acá, de una mano, es muy Profe, una similar porque, consulta. dale, En el Laura. costo total, redondeamos, porque estoy viendo que ambas líneas tienen coma y está redondeado en el costo total. Mirá, yo lo estoy ordenando tipo del Excel, así, ¿viste? Pero la cuenta estoy tomando todo en cuenta. Todos los dígitos que tenga. Está genial, si tiene coma entonces la tomamos en cuenta. Sí, sí, Genial, gracias. por favor. Vamos con energía eléctrica. En energía eléctrica nos pasa algo muy similar, ¿tá? ¿Qué es lo que le va a pasar en la práctica? Vamos a saber seguramente cuánto en todo el año gastamos, cuántos kilowatts gastamos, y nosotros tenemos que hacer esta cuentita, como la venimos haciendo. O sea que, por ejemplo, para saber en cantidad, 52.000 watts es el insumo total que usé para hacer 10.000 unidades. Entonces, 52 dividido 10 me da 5,2. Esa es la cuentita que está acá arriba. 52 dividido 10. 5,2. Y el precio es lo mismo, ¿no? 221.000 pesos dividido los kilowatts me da el precio por kilowatt. ¿Ah? 221.000 dividido 52.000, 4,25. Acá lo importante es que ustedes sepan, acá estamos hablando siempre de la misma unidad.
Acá cuando decimos mano de obra, estamos en horas. Acá cuando decimos energía eléctrica, estamos en kilowatts. ¿Ah? Siempre en la misma unidad. Y acá todo en eso. Este es kilo, este es hora trabajada, esto es kilowatt, y así con el componente físico. Una vez que tenemos el precio y la cantidad, nos queda ahí. De vuelta, todo tiene coma ahí en la vuelta, yo lo redondeo para que más fácil, más lindo verlo. Bueno, y estos eran los únicos costos variables que teníamos, con lo cual ya podemos sumar ahí y nos da 464,45. Seguimos con el otro. ¿Ah? Vamos con el alquiler del taller. ¿De cuánto fue? Se mantiene igual, 300.000. Fue de 300.000, si me acuerdo. Antes también estaba en 300.000. Seguramente ese número ya estaba en un contrato, sea el mismo número. Lo que se presupuestó era con el contrato y lo que pasó era con el contrato. Entonces capaz no cambió. ¿Tá? Puede ser que cambie un poco, pero bueno, en general tiene sentido que hasta sea el mismo. La producción también fue de 10.000. Acá nos dice, la producción real fue de 10.000. O sea que la absorción de este costo por cada objeto de costeo que yo tengo, que es un macetero, como veníamos haciendo antes, 300.000, monto total dividido la producción, me da 30. El alquiler de la oficina, ya me lo da, punto 2, 240. De vuelta, la producción son 10.000, el costo es monto total sobre la producción. ¿Ah? Cualquier cosa me frenan. Esto como que ya lo hicimos con el estándar, voy un poquito rápido, pero cualquier cosa me frenan y lo vemos específicamente. Amortización de maquinaria. ¿Ah? Acá la amortización de maquinaria, busco en la letra, me dice que es 30.000, con lo cual es 30.000 y de vuelta la producción y de vuelta me da un costo. Estos tres datos, si no me equivoco, vienen siendo iguales que el estándar. Lo voy a ver. 30, 24 y 3. 30, 24 y 3. Por ahora no cambió con el estándar. ¿Está? Perfecto. Sigo. Otros gastos fijos de producción. Digo, yo estoy comparando, no es que me sirva para algo, ¿no? Pero me sirve para comparar, para ir viendo, ir viendo en dónde gasté más, en dónde gasté menos, por qué, ir entendiéndolo un poco, comparando lo que se presupuestó contra lo que realmente fue. Otros gastos de fábrica, otros gastos perdón, sí, otros gastos de producción o de fábrica. Nos dice que son 402.500, pongo ese importe, la producción fue 10.000, uno sobre el otro, nos queda 40. 40 de vuelta, con un poco de coma ahí. Otros gastos de administración, el 7. Otro gasto de administración son 483.000, incluye todos estos conceptos que eran fijos. 483 dividido la producción, me da 48. Sumamos todo esto y dejo las comas por ahí para que lo vean. Con lo cual, para responder, modelo variable estándar, ¿cuánto fue el costo? ¿Cuál fue el numerito? 464. 464, el de allá arriba. ¿Y el completo? Eso más 145. Ok, 610. 610. ninguno piensa que es 145. El completo es todo. Variable más fijo. Ambas cosas, ambos conceptos. Con lo cual acá llegamos a esta cuentita y dejo ahí con las comas para que lo vean, para que tengan el número. ¿Ah? Con lo cual ahí respondimos. Profe, ¿no sería modelo Esos son los variable resultantes, resultante? ¿no? Ah, perdón, me quedó resultantes. Sí, sí, me quedó mal el. Gracias, chicos. Creo que Sebastián y alguno más que había dicho. Sí, estamos hablando del resultante acá, como dicen la pestañita acá abajo. Estábamos con los resultantes. Por eso llegamos a responder, los variables ya lo habíamos respondido, y el B y el D lo llegamos a completar recién. Vamos con el CEPIDE 2, que acá, no sé si tienen alguna con el CEPIDE 1. Sé que reaccionan ahí con el dedito para arriba, en el chat, lo que sea. ¿Venimos bien? ¿Se entendió el CEPIDE 1? Sí. Sí, Perfecto. Bueno, seguimos. CEPIDE 2 determina las modificaciones en el punto anterior ante los siguientes supuestos. Es decir, ahora me dice, bueno, pará, tenés lo que tenés armado, y ahora, ¿qué hubiera pasado si se me sale del ejercicio y me va a una cosita puntual? ¿Ah? Me dice, determine las modificaciones en el punto anterior ante los siguientes supuestos. La empresa, en base a un estudio técnico, descubre que el horno se desgasta por el uso. O que descubrimiento mágico. ¿Ah? Obviamente, hay un desgaste por el uso. ¿Ah? Entonces, ¿sabes lo que dicen? Bueno, ¿sabes qué? El desgaste lineal, ¿se acuerdan que binaria, por acá lo decía, se sabe además que el horno se le estima vida útil 10 años.
en vez de hacerlo lineal por el tiempo, dice, mira, la verdad que nos pusimos a ver, nos pusimos a estudiar lo de realidad, y lo que del paso del tiempo, sí, sí, se desgasta por el tiempo, pero es mucho más importante el desgaste por el uso. ¿Ah? Con lo cual, en vez de amortizarlo por la lineal, por el tiempo, si lo hiciéramos por el uso, dice, y por esa razón, amortiza ahora la maquinaria por unidad producida, y sabe que la vida útil es equivalente a 120.000 unidades. ¿Ah? Y ya voy con el 2B también para leerlo. ¿Y qué hubiera pasado si los alquileres están en dólares? ¿Tá? Son dos preguntas y yo las tengo por acá. Un segundito. Bueno, acá estamos. Copié las preguntas, que ahí estaba la información, y acá les traje un modelito. Pero vamos a ir pensándolo antes. ¿Cómo es la amortización? Ustedes se acordarán, contabilidad general 1, que teníamos un concepto que era el valor amortizable. ¿Ah? Que valor amortizable era el costo menos valor Valor residual. residual dividido la vida útil. Perfecto, Julio, te lo acordás clarito. ¿Ah? Esto era el valor amortizable. Costo menos el valor residual. Y la amortización era el valor amortizable dividido de la vida útil. Estamos recordando conceptos que capaz ya lo tienen, y Julio ahí clarísimo lo tenía, ¿está? En este caso es más sencillo, ¿no? Porque no tiene valor residual, no tiene un montón de cosas, y está más simple la información, porque bueno, estamos en costo, y la idea es que sepan distinguir la parte de costo, no tanto propiedad de planta y equipo. Pero con lo cual, vamos a mirar un poco eso. ¿Se acuerdan en cuánto estaba la maquinaria? Vayan para atrás ustedes en su cuaderno, en la letra, en donde sea. ¿A cuánto nos costó la maquinaria? El costo. 300.000. 300.000. 300.000. Valor residual en ningún lado dice, ¿verdad? No. Con lo cual, asumo que es cero, porque no me dice nada, es cero. Maquinaria de 300.000. La vida útil, Las 120.000 120.000 unidades. unidades. 120.000, me lo dice la letra, 120, perfecto. Entonces, si yo tuviera que medir cuánta plata pierdo, cuánta plata por unidad que yo hago, la estoy desgastando en la máquina. De alguna manera, lo estoy dividiendo. 300.000 la máquina, y la máquina a máxima capacidad me debería dar 120.000 unidades máximo. ¿Tá? Seguramente me vaya a dar 120.000. Entonces, de alguna manera, la máquina por cada unidad que hago se me desgasta en 2,50 pesos. ¿Ah? Con lo cual, como me preguntaba la letra, dice, bueno, ¿en qué me cambia? ¿Qué me hubiera cambiado en el modelo completo? Esto de MC, para abreviar, para que no me quede tan largo, modelo completo estándar, modelo completo resultante, modelo variable estándar y modelo variable resultante. ¿Ok? Acá voy a poner una cosita por el costado para que separemos lo que es modelo variable y lo que es modelo completo. ¿Ah? Ustedes vayan para atrás y díganme la información. Modelo completo estándar. ¿En cuánto estaba el costo total? Modelo completo estándar. 579. 579,95. Perfecto. Mm, Esto es para que lo vayamos construyendo entre todos. A ver, modelo completo resultante, ¿cuánto estaba? 610. 600, sí. 610. Para corroborar que haya puesto bien los numeritos. Modelo variable estándar, ¿cuánto nos dio? 435. 437, sí. 435. 435. Y el último, modelo variable resultante, 464,45. 464,45. ¿Tá? Yo lo pongo completo, minimizo un poquito las comas para que me quede más visualmente lindo esto. Perfecto. Esto es lo que me había dado. ¿Ah? Entonces yo me pregunto, en el modelo completo estándar, yo antes tenía, este es el costo total, de vuelta. Esto ustedes lo fueron sacando de estos lados. Acá, acá, dependen de cuál me preguntaba. Él me preguntaba el variable, lo saqué de acá. Me pedía el completo, lo saco del variable, más el costo fijo, que acá lo tenía ya resumido, ¿está? De ahí ustedes fueron sacando la información. Hasta ahí estoy perfecto con ustedes. Pero, Consulta. dale, ¿En Alejandra, este caso se convierte en variable o sigue siendo fijo? me encanta y Es variable ahora. me encanta esa pregunta y la vamos a profundizar ahora mismo. Antes, Alejandra, ¿cómo amortizaba la maquinaria antes? Por vida útil. Antes la Lineal. amortización de la máquina por vida Lineal. útil lineal. Lineal. Sí.
Y cuando es por el paso del tiempo que vos vas amortizando, ese desgaste es sensible a la cantidad que vos produzcas. No. No, Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es? ¿Costo? es fijo, fijo. Costo fijo. Ahora, ¿no? Nuevo caso, nuevo, anterior. El nuevo caso, la amortización de la maquinaria, ¿cómo es? Por volumen, por Por producción. producción. ¿Ah? Entonces, ahora sí, claramente es sensible al nivel de producción, con lo cual es Entonces ahora costo pasa a variable. variable. Está. Entonces, ahora la Entonces me cosa afecta a cambia. todos los modelos. Me cambia. Y vamos a ver si me cambia. Vamos a ir de a poquito. No te quiero spoilear, vamos a ver. Vamos a llegar a qué nos cambia. Entonces yo les pregunto. Lo primero que vamos a hacer, vamos a mirarlo con el modelo completo estándar. Me voy para ahí. El modelo completo estándar, ustedes me habían dicho que era 580. ¿Ah? Y yo lo que quiero saber es cómo hubiera sido si amortización de maquinaria lo tenía distinto. ¿Tá? Entonces, vamos para este lado. Y ahora sí no los muevo más. Modelo completo estándar era 580. ¿Cuánto fue el costo que nosotros habíamos dispuesto como costo total de amortización lineal? Es decir, dentro de los 580, ¿cuánto de costo era la amortización? 3. 3. 3. Entonces, para saber cuánto hubiera sido, si esto hubiera sido por volumen, se lo tengo que sacar. ¿Se dan cuenta? Antes era 580, incluyendo esa amortización lineal. Se lo saco. Para sacarle un costo, se lo tengo que restar. -3. ¿Ah? Ahora voy a sumar con el nuevo tipo de costeo por amortización. Si hubiera sido por unidad, ¿cuánto hubiera sido la amortización? Por unidad. 2,5. 2,5. Tengo que arriba. Por unidad, que es el objeto de costeo, que es el macetero, esa unidad es macetero, no hubiera sido 3, hubiera sido 2,5. Se los pongo acá en verdecito como para que vean que suman. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto me hubiera quedado? Y me hubiera quedado como costo modificado en 579,45. Me cambió 0,5. ¿Ah? Ahí les pongo la coma. Me cambió en 0,5 en el modelo costeo estándar. Si lo quieren ver de otra manera, este mismo, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Ah? Este era el que teníamos antes. ¿Ah? Esto de acá, acá ya está todo con fórmula, está divino. Esto lo saco. ¿Ah? No es, no es más costo fijo. Ahora, ese concepto, para que lo voy a copiar para acá, este concepto se va. Esta línea la borro. Vieron que bajó acá el numerito. Lo pongo de este lado. ¿Ah? Y bueno, yo acá por unidad. ¿Y cuánto tengo? Para ponerle ahí. Para llevarlo de alguna manera a este concepto. Acá sería 2,5. Y acá me quedaría el costo modelo completo estándar 579,45. ¿Ah? Lo mismo que acá. Lo pueden plantear todo, hacer todo esto de vuelta, pensándolo, o lo pueden ver desde esta otra manera, que de alguna manera es arrancando del final anterior, restar, sumar y ver cuánto hubiera dado. Es medio confuso por ese caso. ¿Se va entendiendo la idea? ¿Las cuentas, los números? ¿Se entiende? Sí, Sí. Sí, sí, se entiende. sí, se entiende. ¿Ok? Ah, porque sé que es confuso porque sacamos algo, sumamos algo y me da hasta parecido, porque es 0,5 lo que cambió. Pero bueno, 0,5 por unidad. Si lo multiplicamos por todas las unidades que producimos, que fueron 10.000, y bueno, capaz el número ahí sí es importante, ¿no? Más allá que acá sea un poquito. Bueno, el modelo completo resultante. Ahora, ustedes, díganme, en el resultante, ¿cuánto fue de amortización lineal? A ver, busquen ustedes. Busquen en las hojas, Tam- busquen en los cuadernos. también 3. También 3. 3. Vamos al resultante. Y era lo mismo. La amortización real que habíamos puesto era la misma que la presupuestada. ¿Tá? Con lo cual, también, para sacarlo, 610 era lo que el costeo anterior de modelo completo resultante. Le saco la amortización lineal y le sumo el nuevo tipo de amortización que da 2,5. ¿Tá? Porque vimos que 2,5 era la amortización por unidad. Bien, seguimos. Perdón, y me queda acá hacer la sumatoria.
Hacemos la sumatoria y se dan cuenta, hay un cambio de 0,5 por la amortización. Bueno, modelo variable estándar. Usted me ha dicho que estaba en 4,35 el costo anterior. Queremos llegar al costo nuevo. La amortización lineal, ¿cuánto estaba? Era un costo fijo y no va en el modelo, ¿no? Entonces, ¿yo le tengo que sacar a los 4,35 algo? No, solo el No. zoom. Bien, Verónica, pero lo voy a trasladar, por si alguno no quedó con eso, con la explicación que nos dio, vamos a verlo detalle acá. Este era el, yo acá, pará, corté mi nota acá, el estándar, modelo variable estándar. Voy al estándar. Voy al modelo variable, estaba en 4,37,50. Y acá yo porque estuve tocando. Pero ustedes se acuerdan que acá no estaba esto, ¿sí? Que antes esto no estaba. Entonces, en este costo, yo no tengo que sacarle nada de amortización lineal porque no era un costo variable. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes me dicen que era 4,35, yo no tengo que sacar amortización lineal, porque la amortización lineal era costo fijo. Con lo cual, ¿cuánto le saco acá? Cero. No le saco nada. ¿Se entendió esa parte? ¿Por qué no le saco No, nada? profe. No, no, ¿puede repetirlo? No lo entendí. Dale, dale. Viste que acá, esto lo tenés. Esto es el modelo variable estándar. ¿Ah? ¿Esto lo tenés presente? ¿Lo tenés ahí? ¿Tenés en el cuaderno? ¿Lo estás viendo? ¿Alicia? Sí, lo veo. Sí, Está, sí, lo veo. está, perfecto. Este era tu costo variable anterior. Era de 4,35. Entonces yo te pregunto, si la amortización que estaba lineal estaba acá incluida, ¿vos la ves acá adentro, la amortización Ah, lineal? ahora entendí. ¿Ok? No, porque es costo Entonces vos no fijo. tenés que Está sacarle bien. nada. Está- ¿Qué tenés que hacer a los variables? A ver si te das cuenta. Al, al variable, restarle el costo fijo de la amortización. Ah, ¿Es costo no, ahí, fijo? ahí me entrevero, ¿La ¿no? la amortización nueva es costo fijo o es costo variable? No, no, Fíjate acá, no. como lo que hablábamos. La amortización anterior. Mm, La anterior era la amortización de la maquinaria, sí, era lineal. Lineal es por el paso del tiempo. No es sensible al nivel de producción. Por ende decíamos, no es sensible al nivel de producción, costo fijo. ¿Hasta ahí me seguís? sí, sí. Y cuando Está. era por volumen era variable. Y cuando es por volumen es variable. Entonces, la nueva amortización es variable. Entonces, de vuelta me paro acá donde estábamos. Entonces, la anterior acá no estaba. Sí. Ahora, el nuevo costo, este factor que es amortización, ¿es un costo variable? La nueva amortización. ¿Qué te parece, No Alicia? dijimos que era un costo fijo. Era, Costo anterior, fijo, ¿no? sí, era. Sí, Pero ahora cambió el modelo, cambió. Hay un nuevo tipo de amortización, uno nuevo, y el nuevo mm, dijimos que es costo variable, porque es por volumen. bien, ¿Tá? Acá la letra me está, dice como determine si, el sí o el qué hubiera pasado si. El qué hubiera pasado está, si la amortización sea por volumen. Si es por volumen, vos mismo me dijiste, costo variable. Entonces, te cambia lo sí, de anterior. En lo anterior, ahora tenés un costo variable más, que es la amortización por volumen. Amortización por volumen. ¿Ah? Que vos acá pongámosle 1 y que vos hallaste el precio, por ejemplo, para ponerlo en estos valores, es 2,5. O sea que ahora vos tenés un factor variable, sí, te cambia el costo. ¿Te das cuenta que te cambió el numerito acá? sí, Que sí, antes sí, era ahora sí, cuatro profe. treinta y cinco, ahora es 4,37,50. Sí, Está. Entonces, eso mismo que está, está acá, para no tocarlo mucho, lo vamos a ver de esta forma también. Otra manera de verlo. Antes era bien, 4,35. ¿Yo tengo que sacarle o sumarle algo de la amortización lineal? No, porque antes no era variable. Entonces acá adentro no estaba. Estaba en la fija, por eso estaba el modelo completo. Pero en lo variable no era. Entonces no le saco nada, porque no está incluido. Sí tengo que sumarle, porque ahora es variable y antes no lo era. ¿Ah? Entonces, el mismo colorcito. Le sumo
Hago las cuentas, 437,50. Pasé de que sea 435 a que sea 437,50. ¿Ah? ¿Y qué pasa en el modelo variable resultante? Y más de lo mismo. La amortización lineal no estaba, era de cero. ¿Por qué? Porque era un costo fijo. Y en el modelo variable, los costos fijos no están. O sea que dentro de los 464 no estaba la amortización lineal. Entonces no hay nada que sacarle porque no estaba. Pero sí hay que agregarle, porque la nueva amortización, que es por unidad, sí es variable, con lo cual sí hay que sumarle 2,5 y por ende el costo, la sumatoria de acá arriba, 466,95. No. Pasamos de 464 a 466,95. Dejo las comas para que puedan ver. ¿Se entendió? Yo sé que tiene su dificultad porque me hace un escenario que es el que hubiera sido sí, y me tengo que desconstruir lo que armé y hacerlo como de vuelta, restar y sumar. Por eso me confundo un poco, pero ¿se entendió la dinámica? ¿Se entendió por qué lo incluimos, por qué no lo incluimos? Eso quiero que les quede bien claro. ¿Eso quedó claro? Sí, quedó claro. ¿Sí? Sí, profe. ¿Quier- Ok. Sí, profe, está claro. Marcelo y Carla, ¿algo por el chat? ¿Alguna duda, alguna cosita que haya quedado? No, todos pusieron que se entendió. Ah, ok, fantástico. Bueno, acá terminamos el punto A. ¿Ah? Ustedes les dan estos nuevos costos. Bueno, ¿qué querés saber por cada uno? Bueno, si hubieras hecho ese cambio o si lo hiciéramos, los costos actualizados serían estos de acá. ¿Ah? Y con eso terminamos el CPI A. Ahora vamos al B. Y me pregunta, los alquileres están estipulados en dólares americanos. ¿Qué hubiera pasado si eso? Y acá tengo un poco la respuesta. ¿Ah? Aunque el importe contabilizado mensual. Porque, ¿qué pasa? Si está en dólares americanos, ¿qué tengo que me juega? Me juega el tipo de cambio. Todos los meses, la amortización, al ser un valor en dólares, dependiendo del tipo de cambio, puede ser que mes a mes, como lo voy amortizando, en pesos uruguayos, o en mi modelo, en mi moneda funcional, en mi moneda de presentación, en donde yo estoy haciendo las cuentas en peso uruguayo, me cambie. ¿Ah? Por el tipo de cambio. Pero lo que no cambia es el costo, el concepto de costo fijo. ¿Ah? Es decir, todas las cuentas, lo único que me puede variar si están estipulados en dólares americanos, bueno, el tipo de cambio. Si el tipo de cambio cambió, bueno, en las amortizaciones mensualmente que voy haciendo, puede haber algún cambio en la cuantía, pero no en los conceptos de fondo, ¿no? Cuando es lineal, costo fijo, y cuando es costo por amortización por volumen, es costo variable. Con eso respondemos el 2B y vamos con el 3. Se pide 3. ¿Cuál sería el costo a considerar para la evaluación de los estados financieros? Entonces, para hacer esto, me voy para acá, por ejemplo. Este era uno de los modelos, este era el modelo variable y completo, pero la parte de resultante. Y yo les voy preguntando, a ver si se acuerdan con los estados financieros. La cerámica en pasta, ¿ustedes la colocarían como un costo a incluir en los estados financieros para evaluar su inventario? A ver, Emiliano, espera un poquito. Están poniendo dale. que Natalia nos está poniendo que dice que el 2B no refiere a las amortizaciones, sino que refiere a los alquileres. Que Ay, tiene perdón, razón, viste que dice los tienes alquileres razón. son estipulados en dólares americanos. Perdón, estábamos hablando con los alquileres, me fui con las amortizaciones, que era el caso anterior. Alquileres. Los alquileres son estos de acá, que no dice ninguno específico, dice los alquileres. Son más de uno. Entiendo que está hablando del alquiler del taller y Y el el de alquiler oficina por venta. de la oficina. Y pasa lo mismo, de vuelta lo mismo. ¿Va a dejar de ser costo fijo porque esté en dólares? ¿Qué les parece a ustedes? No, porque no es sensible a la No, producción. No es sensible a la producción, pero sí que va a cambiar el valor, porque todos los meses, imagínate que sean $100. De vuelta, el tipo de cambio mensualmente, si me va cambiando, ese impacto de los $100, el valor, la cuantía, capaz me va cambiando. Entonces el monto total puede ser distinto, porque todos los meses el tipo de cambio me fue cambiando. ¿Ah? Pero lo que sí no va a dejar de ser es costo fijo, porque de vuelta, no es sensible al nivel de producción. ¿Ah? Gracias, Carla, por trasladar el comentario que
Me lo pasé por arriba. ¿Ah? Ahí, gracias por la aclaración. Los alquileres venía por ese lado. Ahora sí, vamos con la parte, ¿cuál sería el costo a considerar para la evaluación de inventario para los estados financieros? ¿Ah? ¿Se acuerdan un poco de eso? A ver, ¿alguno? ¿Qué les parece? Y sí, yo lo consideraría como materia prima. Ustedes más o menos cuando estamos en inventario. ¿Se Carla dijo acuerdan? que era la NIC 2, ¿no era? Con la NIC 2. La NIC 2 refiere, sí, en lo que es la NIC full, la NIC 2 habla de inventario, ahí nos da información, ahí tenemos definiciones, sí, sin duda. Pero si se Mira, acuerdan un poco de inventario, Alison en dale, el chat está poniendo, no es todo lo que se restringe a la producción. voy a un concepto, lo voy a poner todo lo restringido a la producción. Acá básicamente, vamos yendo en un poquito más, haciendo memoria de algunas cosas, son los costos de adquisición, los costos de transformación, los costos para poner el inventario en la ubicación y condiciones. ¿Ah? Es decir, Gustavo nos pone, creo que no van los gastos de administración. bien, bien, vamos sumando un montón de conceptos que capaz nos vienen de CG1, de CG2, de más materias. ¿Vieron? Vamos vinculando un poco eso acá en costos. Bueno, en principio entonces vamos viendo, bueno, los costos de todo esto me sirvió todo lo que me dijeron. Todo lo restringido de la producción, hablamos de que es el costo de adquisición sí, el costo de transformación sí, costos para poner el inventario en la ubicación y condiciones sí, otras cosas no, como me decía, creo que era Gustavo, temas de administración no. Entonces ya con eso podemos avanzar. ¿Listo? Que creo, y perdonen que dejé por acá, pero acá vamos viendo lo que sí estamos dejando. ¿Ah? Básicamente, estamos dejando todo menos lo de administración. Si quieren, se lo podemos ver acá. Cerámica en pasta, sí, porque es de producción. Mano de obra, sí, porque es de producción. Energía eléctrica, lo mismo. Alquiler del taller, sí. ¿Qué les parece oficina de administración y venta? No, No. Amortización de maquinaria, sí, sí. Otros gastos fijos de fábrica. ¿Qué le parece? sí, Y otros gastos de administración. ¿Qué les parece este último? como dijo el compañero, no. Perfecto. Ajá. Entonces, de alguna manera, los conceptos, acá estamos frenando únicamente en los conceptos, ahora vamos a hablar de la evaluación, pero en los conceptos sí estaríamos tomando en cuenta estos, y los que estaríamos excluyendo son los de administración. Por eso nos quedan estos 6 costos, ¿tá? Los 3 costos que eran variables, y estos 3 que pertenecen a costos fijos que están relacionados con la producción. ¿Tá? Los traigo para esta pestañita para poder verlos, ¿tá? Y que hablemos de este lado. Son estos 3 que eran los costos variables, ¿tá? Y son estos 3 que estaban relacionados con la producción. El taller, inversión de la maquinaria y otros gastos fijos de fábrica. ¿Tá? Acá tenemos dos tipos de modelo nosotros. Tenemos el modelo completo o el resultante. Yo traje el modelo completo resultante, o sea, estoy tomando únicamente los valores resultantes, los valores reales. ¿Tá? Nosotros hemos llegado en los valores resultantes que tenían una cuantía, sacándolos de administración, es decir, solo sumando aquellos asociados a la producción, nos queda este total. ¿Ah? Y acá como comentario de por qué tomé el completo resultante y no tomé el completo estándar, es que bueno, aquí como nos dice, el modelo completo estándar, si bien está en la NIC 2, este no es admitido, tiene unas particularidades que por eso lo decimos de esa manera. ¿Tá? Por eso, de alguna manera, si tenemos que evaluar cada inventario, el precio sería 537,70. ¿Quedó claro? ¿El se pide 3? ¿Qué les parece? Sí ni no, una reacción, un comentario, más o menos. Anímense. Mirá que mirá, no entendí esta parte, me quedó más o menos este No concepto. sé por qué, no entendí por qué hay que usar este. Yo tampoco entendí, perdón. Cuando te referís a cuál. Al completo resultante. Si ustedes van, y hoy justo lo hablábamos con Carla, si ustedes van a la NIC 2,
lo que te dice unas particularidades, unos requisitos para llegar a la NIC 2. Es decir, vos deberías usar el modelo estándar únicamente en tanto este sea, logres un costo certero, a que esté muy cercano a tu costo real. Por eso nosotros los tomamos como el completo resultante, el que deberíamos estar utilizando en este caso. Pero eso es A ver, más, le puedo aportar algo acá. O sea, obvio. nosotros lo que le ponemos siempre cuando hacemos referencia a la NIC 2, vieron que la NIC 2 plantea un criterio de referencia y uno alternativo. Entonces, el criterio de referencia que plantea la NIC 2 es el completo resultante restringido a producción, como planteaba Javier por ahí, el costeo por absorción. ¿Sí? Entonces, ese es el que nosotros vamos a utilizar para evaluar los inventarios como criterio general. ¿Tá? Existe también la posibilidad como alternativa de usar los estándares, pero está bastante restringido en la medida en que los estándares tienen que estar continuamente revisados y no pueden tener un desvío muy grande con relación a la realidad. Si existiera desvíos con relación a la realidad, entonces tendríamos que revelar siempre esa diferencia en notas, siempre y cuando la cuantía no sea significativa. Si es significativa, inevitablemente tenemos que llevar los valores a los valores reales. Acuérdense que la evaluación de los inventarios siempre nos marcan como pautas generales, es el límite entre el valor razonable. Entonces, nosotros siempre vamos a estar haciendo esa comparación entre el costo que tengamos y el valor razonable, o neto de realización, Ese como quieras llamar. valor neto de realización, Entonces, sí. ahí va. Entonces, el criterio de referencia de la NIC es eh, el costo completo restringido a producción resultante. ¿Tá? Se puede utilizar el otro, no es el de referencia. ¿Tá? Entonces, y nosotros le ponemos que no es el admitido para que ustedes no se queden con la idea de que sí, igual lo puedo usar, porque en realidad está muy restringido el uso. ¿Tá? O sea, si tenemos que revelar en notas, nos da mucho más trabajo, los estándares tienen que estar continuamente revisados. Y eso en la práctica en realidad no se da, porque el costo de estar revisando los estándares continuamente es mucho más alto. ¿Tá? No sé si esto aclara un poco lo que veníamos hablando, los que tenían dudas de por qué teníamos que usar este. Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Bien. Bueno, Natalia está preguntando en el chat qué pasa con el variable resultante. Eh, no sé si la pregunta viene por el lado de si la NIC 2 coloca como criterio el si se puede usar el variable resultante para la evaluación de los inventarios. No sé si viene por ahí, Natalia, lo que estás consultando. Aclarame un poquito eso. Bien. En realidad, lo que marca la NIC es tratar de incluir la mayor cantidad de costos que estén asociados a la producción. Entonces, lo que va a tratar siempre de hacer es llegar a un modelo completo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de costos que son de carácter fijo que los trata de asociar a la producción. Nosotros los modelos variables que manejamos, los manejamos más bien para la toma de decisiones. No se usan tanto para la evaluación de los inventarios. ¿Ok? Entonces, lo vamos a ver incluso en las materias que vienen después nuestro, digamos, que son la de, que son de toma de decisiones, eh, que lo que van a marcar es eso, el uso del modelo este de variable, ya sea estándar o resultante, más bien para determinar márgenes y poder evaluar negocios, no para la evaluación de inventarios, ¿ok? Y en realidad la NIC 2 lo que marca es siempre trabajar con modelos completos, o sea, trata de alguna manera de asociar lo mejor posible los costos a los productos para que se logre una asociación entre ingresos y gastos. Porque, ¿qué pasa? Ustedes imagínense en que evalúan los inventarios, ¿no? Y no venden todos los inventarios en el mismo periodo. Si ustedes trabajan solamente y evalúan solamente sus inventarios con un concepto de un variable resultante, por ejemplo, lo que les va a pasar es que les van a quedar los productos valuados sin incluir ninguno de los costos fijos, y los costos fijos van a ir al costo del periodo, ¿sí? Entonces, cuando al otro ejercicio ustedes vendan esos productos que les hayan quedado en el inventario porque no los vendieron en el ejercicio anterior, ¿qué les va a pasar con la asociación entre costo y ingreso? No les va a quedar asociado correctamente. ¿Por qué? Porque cargaron costos que eran fijos, que estaban asociados a la producción de ese producto en un periodo anterior, y no les queda asociado con el ingreso que generan esos productos. Entonces, en un periodo le va a quedar el resultado
subvaluado porque van a tener la incidencia del total de los costos fijos en ese periodo, y al otro ejercicio les va a quedar sobrevaluado el costo del resultado porque el costo variable, que van a ser, si ustedes colocan solamente el variable resultante, les va a quedar subvaluado, les va a quedar más grande el resultado, o sea, les va a quedar sobrevaluado el costo porque estaba subvaluado perdón, le va a quedar sobrevaluado el resultado porque el costo le va a haber quedado subvaluado. ¿Se entiende? Entonces no hay una correcta asignación o seguimiento entre ingresos y gastos. Entonces lo que se trata es de eso, de buscar una mejor asociación y representar lo mejor posible la realidad. ¿tá? Por eso el variable se restringe a la toma de decisiones y no tanto a la formulación de informes financieros. ¿tá? ¿Me expliqué? Parece que sí, creo que había una duda en el chat. Quería repasar un poquito el CEPIDE 3, cómo lo formulaba. Y El aprovecho para. CEPIDE 3. ¿Cuál es el CEPIDE 3? Era Es este, este ¿no? que estábamos hablando, pero le traje una capturita además, mientras Carla va conversando para otra vez trasladarlo a este y que ustedes lo vean como normativa. CEPIDE 3 era cuál sería el costo a considerar para la evaluación del inventario para los estados financieros. Y acá esto que estuvimos hablando, les traigo las dos capturitas de la NIC 2. Ustedes van y revisan, por ejemplo, esto primero que decíamos, de sistemas de medición de costos. Me dice, sí, podés usar uno de los métodos, el método del costeo estándar, siempre que se aproxima al costo, se deben revisar de manera regular y si es preciso se cambia. Es decir, nos da un montón de información. Si ustedes descargan NIC 2, lo ponen en Google, pueden ver todo este tipo de conceptos. Por eso nosotros, como el de referencia, vamos al resultante. Bueno, tenemos información suficiente para decir si en este caso podríamos o no. ¿ah? Esto viene por la NIC 2, la parte del costo estándar, porque fuimos directamente con el resultante. ¿ah? Y, por ejemplo, cuando veíamos, ¿por qué no uso solamente el costeo? Porque uso el completo y no el variable. ¿ah? Y acá cuando van los costos de conversión, que son los de generación de los inventarios, nos dicen todos aquellos costos directamente relacionados a las unidades producidas, tales como la mano de obra directa, y también comprenderán los costos indirectos, variables o fijos. Entonces, de alguna manera, si ustedes se toman un tiempito ahí para bichar, porque está bueno, lo pueden ver desde ese lado. ¿tá? Más allá de que costo para la gestión, nuestro centro no es en información financiera, en los estados financieros, sí está bueno ir acoplando todo este tipo de conceptos. ¿ah? Nada, eso para que lo tengan un poco más normativo, que lo puedan ver, que les suene, después cada uno profundice en la normativa un poco más. ¿Alguna otra duda ahí en el chico del chat que tenía la duda del CEPIDE 3? ¿Quedó claro? ¿Joaquín? Sí, gracias. Bueno, por ahí. Perfecto. Ok. Bueno, Carla, creo que estamos en condiciones de avanzar un poquito de teórico. ¿Parece? Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces con el teórico de bienes consumibles en el primer uso. ¿tá? Les voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Están viendo ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a mirar. Digamos, la presentación del tema, vamos a hacer como una introducción antes de arrancar de lleno a lo que son las técnicas, porque lo que vamos a mirar ahora son las técnicas de costeo de cada uno de los distintos recursos o factores que tengamos de producción. ¿tá? Entonces, el primero que nos toca es este, que es el de bienes consumibles en el primer uso. ¿tá? ¿Por dónde arrancamos? Nosotros vamos a tener, primero que nada, una realidad que es la que nos va a generar, nos va a plantear las preguntas, los problemas, ¿sí? Que es lo que tenemos arriba del todo en la pirámide que dice problemas cuya solución racional requiere información vinculada a las variaciones involucradas, entre ellas la de los costos. ¿tá? O sea, entre las variables que nosotros vamos a analizar dentro de los problemas que surgen en la realidad y que vamos a tratar de explicar, tenemos el de los costos, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar de explicar o de explicar esas situaciones que se dan y que nos requieren la determinación de un costo? Bueno, lo vamos a hacer a través de técnicas de costeo. ¿Esas técnicas qué son? Son herramientas de costeos que se basan en enunciados racionales. Digamos, en las técnicas de costeo nosotros lo que vamos a tratar de hacer es
justamente utilizar herramientas como por ejemplo las que vimos ahora. Ahora decimos, bueno, vimos las clases pasadas cómo considerar los modelos. Los modelos forman parte de las técnicas, de las herramientas que vamos a utilizar para explicar un determinado fenómeno que se da en la realidad. ¿Ok? Entonces, estas técnicas lo que buscan es eso. Tratan de explicar de alguna manera ese problema que se plantea en la realidad. Pero no están aisladas, sino que están sustentadas en una teoría, que es la teoría general del costo. ¿Sí? ¿Qué es esto de la teoría general del costo? Es el cuerpo de principios básicos que permiten crear o definir las técnicas de costeo que vamos a aplicar. Es decir, toda la teoría que sustenta luego el uso de esas herramientas para poder dar una respuesta al problema que nos haya planteado la realidad. ¿Ok? Ahora, entonces, si vamos a un caso, ¿no? Digamos, bueno, la teoría, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, la teoría nos va a decir el por qué, digo, y nos va a dar, nos va a permitir analizar en detalle, ¿sí? Qué es lo que vamos a tomar de base para poder hacer la resolución del problema que se haya planteado. La técnica que nos va a dar, bueno, la forma en el cómo lo vamos a responder, ¿sí? ¿Cómo vamos a dar una respuesta a ese problema de la realidad? Entonces, supónganse que ustedes tienen un caso en el que, no sé, están haciendo una camisa, ¿sí? Entonces, les dicen, bueno, la especificación técnica les dan en la camisa, cuánta tela precisan, cuánto tiempo de mano de obra lleva, cuánto tiempo de máquina, ¿tá? Entonces, ¿la teoría qué va a hacer? Bueno, la teoría va a analizar primero que nada cómo se comportan los recursos, que fue lo que vimos al principio cuando dimos clasifiquemos. La teoría lo que va a hacer es responder a cuáles son esos elementos y cómo se comportan. Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son fijos estos factores? ¿Cuáles son variables? ¿Cuáles son directos? ¿Cuáles son indirectos? Eso es lo que va a hacer la teoría en principio. Se va a analizar, a desglosar y nos va a dar el sustento para luego aplicar técnicas sobre esos conceptos que haya definido. Y nosotros luego vamos a decir, bueno, a ver, si yo quiero costear, por ejemplo, o hallar la utilidad que obtengo por la venta de cada una de las comisas, ¿cuál va a ser la técnica que voy a aplicar? Y bueno, por ejemplo, puedo decir que voy a aplicar un modelo completo resultante, ¿sí? Entonces, en función de lo que definí previamente y expliqué de cuáles son el comportamiento de cada factor, voy a determinar, aplicando la técnica, cuáles son los costos que realmente voy a incluir. Y en función de eso voy a calcular cuál es el costo unitario que obtengo de la venta de una camisa. ¿Se entiende? O sea que tanto técnica como teoría tienen que estar alineadas, o sea, en función de lo que definí del comportamiento de esos recursos, y la técnica que haya elegido para costear es que voy a incluir unos u otros factores, ¿está? Puedo utilizar un modelo, por ejemplo, completo resultante o uno variable, decir, bueno, los fijos en el variable no van a ir, entonces voy a costear solamente con ese para tomar una decisión, o en realidad lo que quiero es ver el costo, cuánto es el costo total y voy a incorporarlo en el modelo de costeo completo. ¿Se entiende? O sea, vamos a definir qué es lo que vamos a querer en función del problema o lo que nos plantea la realidad de lo que tenemos que responder. ¿Ok? Entonces las técnicas captan la esencia del costo en el plano práctico, ¿sí? O sea, lo bajan a tierra para ver qué es lo que necesitan, permitiendo así elaborar la información requerida. Y deben acompañar los cambios dinámicos de las organizaciones, es decir, para dar respuesta nosotros las técnicas siempre las tenemos que ir adecuando, ¿tá? Tenemos que ir viendo qué necesidades van surgiendo desde el plano de la realidad para ver qué necesitamos, qué técnica necesitamos para poder dar respuesta a eso, ¿tá? Es el diseño de un sistema de contabilidad de costos aporta por diferentes técnicas siempre y cuando las técnicas y los sistemas estén soportados por la esencialidad de los modelos y no haya contradicciones con los mismos. Es lo que decíamos recién, o sea, las técnicas tienen que estar sustentadas en lo que es la teoría general del costo, que es en definitiva quien alinea los elementos, ¿sí? Las teorías es la que da la base para que nosotros apliquemos luego la técnica y tiene que estar todo alineado. Si nosotros no alineamos la teoría y la técnica, no vamos a poder llegar a un costo, por ejemplo, adecuado para luego poder dar respuesta a esos problemas que surgen en la realidad, ¿sí? Bueno, y nos vamos ahora de lleno a empezar a ver esto de los bienes intermedios o los bienes consumibles en el primer uso.
Esto un poco ya lo habíamos visto en las clases anteriores cuando empezamos con la clasificación de los recursos y estuvimos viendo un poco el ejercicio de clasifiquemos y enunciamos algunas de las características que tienen los bienes consumibles en el primer uso. Entonces ahora yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? Entonces, pérdida de potencialidad. Vieron que ahí dice 100%. ¿Qué quería decir esto del 100%? Que una vez que se utilizan ya no pueden volver a usarse. Bien, perfecto. Una vez que los utilizamos, ya no podemos volver a utilizarlo en otra cosa. Por ejemplo, estoy haciendo una torta, la harina que usé para hacer la torta se consumió al hacer la torta. Esa misma harina no la puedo utilizar para hacer un pan. ¿Se entiende? O sea, una vez que se incorpora en el proceso productivo, pierde el 100% de la potencialidad. No lo puedo volver a utilizar. ¿Ah? Que sean almacenables, ¿qué quiere decir? Justamente esto, si se puede almacenar. Que se pueden almacenar, o sea que nosotros podemos comprar grandes cantidades y las podemos acondicionar en un depósito y las vamos utilizando a medida que las vayamos necesitando. ¿Sí? Nosotros decidimos, en definitiva, cómo vamos a disponer de ellas porque las tenemos estoqueadas, son estoqueables. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que tiene costos asociados a la disponibilidad? Y vieron que ahí pone algunos ejemplos que son como el transporte y el almacenamiento. ¿Qué les parece? El tema de la logística, ¿no? El costo de la logística para hacerlo llegar a la empresa. Bien, costo de la logística para hacerla llegar. ¿Qué más? El costo de almacenarlo. Costo de almacenarlo, costo de manipularlo, costo de ponerlos en condiciones para el uso. Muchas veces compramos la materia prima, por ejemplo, a granel, pero en realidad luego lo usamos en otra unidad que no es granel. Entonces, ese costo asociado a colocarlo en condiciones para el uso en la producción también iría asociado al costo de la disponibilidad, ¿tá? Porque en definitiva es eso, ¿no? Es tenerlo en condiciones para poderlo utilizar en el proceso productivo, ¿ok? Y que la adquisición sea voluntaria, ¿qué quiere decir? Estos bienes tienen esa característica, son de adquisición voluntaria. ¿Qué querrá decir? Que vos elegís qué comprar y cuándo comprar. Perfecto, María José, exactamente eso. Quiere decir que nosotros podemos decidir cuánto y cuándo compramos. ¿Ah? O sea, no hay nada que me limite en la compra de este tipo de bienes. ¿Ah? Nosotros podemos decidirlo cuándo compramos, cuánto compramos sin ningún tipo de restricción. ¿Ah? Por lo menos en términos generales. A veces puede haber algún tipo de limitante, pero en general son bienes que podemos comprar sin problema. A veces se plantean algún tipo de restricciones, pero son más bien de mercado o comerciales más que de las características propias del bien en sí. ¿Tá? ¿Qué incluimos adentro de estos bienes que consideramos materiales consumibles en el primer uso? Claramente las materias primas, que es lo que siempre identificamos fácilmente, que es aquello sobre lo que ejercemos algún tipo de acción para, este, para obtener el producto final y que nosotros podemos fácilmente identificarlo en el producto final. ¿Tá? Esas son las materias primas. Pero también tenemos los materiales que son incorporables, ¿sí? Que son aquellos que sabemos que lo necesitamos para lo que es la producción, pero de repente no los podemos visualizar tan fácilmente en el producto final. ¿Tá? Por ejemplo, si estamos haciendo una silla, ¿sí? La madera se clasificaría como la materia prima, porque es lo que claramente podemos identificar, ¿sí? Y los materiales incorporables, ¿qué les parece que pueden ser? O El sea, los pegamento, precisos para llevar por adelante la ejemplo. producción, pero de repente no lo El podemos pegamento, identificar. ¿Qué puede ser? clavos, Una, pegamento. Clavos, pegamentos, sí, puede ser. Sí, en general, si no son, si son difíciles de identificar, podría considerarse dentro de los materiales estos incorporables, sí, totalmente. También pueden ser aquellos que, por ejemplo, no llegan a formar parte del producto final, pero los necesito para el proceso productivo y que son consumibles, como por ejemplo el combustible de la máquina que va a hacer los cortes o la que hace el pulido, ¿tá? Todo ese tipo de cosas forman parte de los materiales incorporables, ¿tá? Y después los materiales auxiliares son aquellos que, en definitiva, igual que los anteriores,
ayudan a la producción para que se lleve adelante, pero son de difícil identificación en el producto final. ¿Ah? O sea que estas son básicamente las categorías que vamos a tener. Nosotros lo que más vamos a estar mirando acá son las materias primas, porque son las que fácilmente podemos identificar en el producto final. El resto, probablemente, los materiales incorporables, los materiales auxiliares, es más difícil de cuantificarlos por un tema de costo-beneficio, ¿no? De llevar realmente cuánto es el conteo particular que va a llevar en cada uno de los casos. Entonces, en esos casos, si el costo lo justifica, lo vamos a hacer. Si no lo justifica, va a quedar adentro de lo que conformarán los costos indirectos de la producción. ¿Tá? Profe, A disculpe, diferencia de la materia prima, que es fácilmente identificable. Si alguien estaba preguntando algo o iba a hablar algo. no me quedó claro la diferencia entre materiales incorporables y auxiliares. ¿Podrías El material, repetir? sí, claro, el material incorporable es aquel que no está directamente relacionado con lo que sería la producción. O sea, si tú mirás el producto final, no lo encontrás adentro del producto final. ¿Tá? Es, por ejemplo, el caso del combustible que consumís en la máquina que realiza los cortes. ¿Tá? O, o aquellos materiales que necesitamos para reponer o hacer un mantenimiento de alguno de los implementos. ¿Tá? Son materiales que se consumen en el proceso productivo, pero no forman parte del producto final. Esos son los materiales incorporables. Y los materiales auxiliares son aquellos que nosotros utilizamos. En esta categoría podrían entrar perfectamente, por ejemplo, los tintes o los clavos. O sea, son materiales que llegan al producto final, pero que son difíciles de cuantificarlos, ¿tá? Identificarlos. Sabemos que están en el producto final, pero justamente son auxiliares. ¿Tá? ¿Se entendió? Sí, gracias. Bien. Bueno, esta es la clasificación. Vamos a seguir. Para determinar el costo de un bien consumible en el primer uso, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Y acá tenemos distintos elementos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ecuación económica del costo? Nosotros decíamos, bueno, para poder determinar el costo de un recurso, en términos generales, sea de las características que sea, necesitamos sí o sí tener un componente físico y un componente monetario. ¿Ah? Entonces, ahí ya tenemos marcado componente físico y componente monetario, que son los dos primeros que conforman esta rueda que tenemos aquí. ¿Sí? Adentro del componente físico vamos a tener distintos elementos. Algunos ya los trabajamos y otros los vamos a incorporar ahora. Por ejemplo, la especificación técnica ya la veníamos trabajando y que decíamos que, bueno, que era eso que llamábamos la receta, es decir, nos decía exactamente qué necesitábamos para poder producir el objeto de costeo. ¿Sí? Entonces, teniendo el objeto de costeo definido, la unidad de costeo que vamos a trabajar, entonces decíamos cuánto o especificábamos cuánto necesitábamos de cada uno de los factores para poder obtener ese objetivo de costeo. Eso conformaba la especificación técnica, ¿sí? Ahora la vamos a averiguar en detalle. Pero además de eso, en esa especificación técnica, ¿sí? Que conforma el componente físico, vamos a trabajar otros conceptos como son el concepto de la merma y el concepto del subproducto. O sea, lo vamos a introducir adentro de esto para ver qué son estos elementos, de qué se trata esto de la merma, el subproducto y cómo afecta a la especificación técnica. ¿Ok? Entonces, la definición de la especificación técnica que veníamos trabajando hasta ahora nos dice que es la declaración escrita que determina con exactitud el paso a paso de cómo se va a llevar adelante la producción, ¿sí? Una vez definidos los resultados productivos que se pretenden obtener del proceso generador de valor, nosotros lo que vamos a hacer es ver cuánto necesito de cada uno de los factores productivos para poder obtener ese resultado productivo que estamos buscando, ¿sí? Nos va a decir entonces las características de los bienes que vamos a consumir, nos va a especificar cantidad y calidad, porque acuérdense en que pueden variar si ustedes de repente, no sé, están haciendo, ¿qué pueden estar haciendo? A ver, supónganse que están haciendo una silla, ¿sí? Ustedes la silla la hacen habitualmente con un tipo de madera que la saben trabajar. Pues fueron a comprar ese producto, mejor dicho, esa materia prima, y se encontraron con que la madera no servía, esa madera no nos servía porque o no consiguieron la misma madera y compraron otra. ¿Ah? Entonces, el rendimiento de la madera que ustedes traen puede ser que no sea
que ustedes compraron puede ser que no sea exactamente igual que la madera que tenían en la especificación técnica, ¿sí? Entonces eso va a hacer variar esa especificación que ustedes tenían y van a tener que trabajar con esta otra madera y que seguramente no va a tener el mismo rendimiento, ¿tá? Entonces, la especificación siempre va a trabajar en términos de cantidad y calidad de los productos, ¿tá? Y ustedes van a tener que ver, además de eso, eh, cómo se interactúan los distintos recursos para obtener el objetivo de costeo que están analizando, ¿sí? Es decir, les va a decir exactamente qué procesos van a tener que realizar o qué acciones van a tener que realizar sobre esas materias primas para obtener el objeto de costeo, ¿ok? O sea que va a ser una declaración escrita de lo que van a hacer y con qué lo van a hacer, ¿tá? En términos de cantidad y de calidad. La relación técnica. La relación técnica se usa para la confección de los informes de producción y es algo que vamos a utilizar más bien en la segunda parte del curso, ¿tá? Dice que son herramientas que muestran la relación física entre el consumo real de cada recurso en el proceso de producción con él o los destinos que tuvo ese recurso en un periodo determinado. Es decir, la relación técnica nos va a dar la base para que nosotros podamos llevar de alguna manera todo lo que ingresó al proceso productivo, ¿tá? A una misma unidad para luego poder calcular costos unitarios. Entonces, esto en principio lo dejamos en forma teórica y lo vamos a retomar recién en la segunda parte del curso. ¿Por qué pasa esto y por qué está específicamente relacionado con la confección del informe de producción? Porque en realidad cuando lo armamos para el informe de producción lo estamos armando para lo que hablamos de la confección de los informes financieros normalmente. Entonces, lo que hacemos ahí es el corte de operaciones. Y en el corte de operaciones nosotros vamos a poder decir, bueno, a ver, ingresó todo esto en la producción. ¿Qué destino tuvo eso que ingresó en la producción? Y ahí vamos a decir, bueno, o lo terminé, o no lo terminé, pero quedó en el proceso productivo, o lo perdí. Entonces, esta relación técnica nos va a permitir expresar eso digamos que no se logró terminar en términos de lo que sí hubiera sido un producto terminado. Pero lo dejo medio así, en términos generales, para que ustedes entiendan el concepto, ¿tá? Que sirve solamente para el análisis de lo que es el recurso en el informe de producción, que el informe de producción muestra lo que ingresa al proceso productivo y los destinos que tiene esa producción, que es o terminado, o producto en proceso, o pérdida por ineficiencia, ¿tá? Son esos tres destinos. Lo vamos a retomar más adelante. Y es más bien para el estudio o la confección de los informes financieros, ¿tá? Para cálculo de costos unitarios. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Componente físico, entonces. Dependiendo del tipo de producto, la empresa hace distintas combinaciones de materias primas o productos semielaborados de distintas calidades. En algunos casos, la calidad de los bienes materiales exclusivamente condiciona la calidad del producto terminado, pero en otros casos condiciona el rendimiento de los mismos. Es lo que comentábamos hoy cuando hablábamos de la especificación técnica, ¿sí? Es decir, la especificación técnica nos va a decir calidad y cantidad de producto, o de materia, de esa materia prima que vamos a estar comprando, ¿sí? Pero si yo la cambio, si voy al mercado y no consigo lo que la especificación técnica me está diciendo, seguramente lo que me pase es que se comporte distinto. Entonces, el componente físico puede variar en el momento de realizar el proceso productivo si no cumple exactamente la especificación técnica. ¿Qué puede pasar? Y bueno, puede ser que el rendimiento no sea el mismo. Puede ser mejor o puede ser peor, ojo, no quiere decir que porque no hayamos conseguido exactamente el mismo producto, vaya a ser peor la calidad del producto que yo saque. No, no tiene por qué. Puede pasar que igual el producto sea de buena calidad, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que no cumplí con la especificación técnica, entonces me haya cambiado la cantidad de materia prima que haya necesitado o que haya tenido que cambiar el precio que pagué por eso, ¿tá? O ambas cosas. Puede ser una combinación de las dos. Puede ser que no haya rendido lo mismo o puede ser que no haya pagado el mismo precio, ¿tá? Entonces, tenemos que tomar en consideración
ese tema, ¿no? Si nosotros cuando vayamos a comprar no conseguimos exactamente lo mismo, bueno, puede ser que no se comporte exactamente igual que la especificación técnica. Claramente vamos a tratar de seguir la especificación técnica. ¿Por qué? Porque por algo tenemos una especificación técnica. Pero si no nos pasa eso, bueno, seguramente tengamos que ver qué es lo que sucede luego al momento de hacer uso de esa materia prima. ¿Ok? Bueno, vamos al concepto de la merma. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros incorporamos la materia prima en el proceso productivo, claramente no todo tiene por qué convertirse en producto terminado. ¿Ah? Entonces, esa diferencia entre lo que nosotros incorporamos al proceso productivo y lo que se convierte en producto terminado es lo que nosotros llamamos merma. ¿Ah? Vieron que ahí la definición dice, merma es la diferencia entre la cantidad de bienes materiales consumida y la cantidad incorporada en el producto terminado. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, supónganse en el caso de la madera, ¿sí? En el caso de la madera no, en el caso de la silla. Compramos madera para poder hacer la silla, ¿sí? Entonces, en el proceso de armar esa silla, en el proceso de corte de las piezas que se necesitan para armar la silla, para hacer el producto terminado, eh, van a surgir recortes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que tener la madera, tiene que tener determinado tamaño, vamos a cortar trozos de determinadas dimensiones para poder hacer los asientos, los respaldos, las patas, para confeccionar la silla. Entonces, entre esos cortes van a surgir seguramente recortes de madera que no se van a convertir en sillas. ¿Va? Entonces, esos recortes conforman la merma, es decir, es materia prima que se consumió, pero no llegó a convertirse en silla. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esa merma que surge del proceso de corte, porque necesito cortar la madera de una determinada forma para poder armar luego mi silla, ¿sí? Es parte del proceso productivo. O sea, lo necesito hacer de esa manera porque es la forma en la que puedo cortar la madera para poder hacer el producto. Entonces, vieron que acá dice, las mermas pueden deberse a distintas causas, agrupándose en dos categorías, que son las evitables y las inevitables. Entonces, ¿a qué les suena esto de las mermas evitables y las inevitables? ¿Qué parte de esos bienes materiales que se consumen podrían conformar una merma evitable y cuáles podrían ser unas mermas inevitables? ¿Qué les parece? Supónganse en el caso de la silla que estábamos hablando recién. ¿Cuál podría ser madera que se conforma como una merma? No se llega a convertir en silla y se pierde en el proceso. ¿Cuál podría Si, ser si evitable y cuál podría ser corto, inevitable? si corto una madera y me equivoco y Bien, corto mal el trozo de madera, eso puede ser evitable. perfecto. Es Errores probablemente de humanos. error humano. Bien. Eso conformaría una merma evitable. Bien. ¿Y Y en cuál el sería una caso merma de, inevitable? en el caso del aserrín y todo lo restos que quedan en la máquina, eso sería inevitable. Perfecto. Aquellos que surjan como consecuencia del propio proceso productivo y que están previstos en la especificación técnica conforman mermas inevitables. Y aquellos que se dan por errores en la manipulación, básicamente es eso, errores en la manipulación o porque no se siguieron las especificaciones del proceso de utilización de las materias primas, conforman lo que son las mermas evitables. ¿Ah? O sea, lo que es error humano son mermas evitables, eh, lo que son desperdicios propios del proceso eh, que están marcados ya de entrada en la especificación técnica conforman las inevitables. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendieron? Sí. Entonces, mermas inevitables son consecuencias naturales del proceso productivo. Dice, al determinar el componente físico de los bienes materiales consumibles en el primer uso, independientemente del modelo elegido, se deberán incluir las mermas inevitables. Entonces dice, el consumo se va a definir como el producto o la producción, lo que llega a convertirse en producto final, más la merma inevitable. Es decir, incorporo en el componente físico del costo todo lo que necesitaría para poder hacer el producto final. ¿Ah? En nuestro caso, es toda la madera que se necesita para poder hacer la silla, ¿sí? Considerando que estamos trabajando correctamente. ¿Ah? No estoy incluyendo aquello que corresponde a errores humanos, ¿sí? O sea, si yo desperdicié un tablón porque lo corté mal, porque me equivoqué, ese no va a ir acá.
Pero si estoy hablando de los recortes que surgieron porque tuve que cortar una medida X para los pies de la silla o para lo que son el asiento o el respaldo, bueno, eso sí va a estar incluido y va a estar contemplado en la especificación técnica, ¿tá? Y va a formar parte del consumo. ¿Se entiende? O sea, Carla, no una se va a... consulta. Sí, O sea, se puede establecer que el consumo siempre va a ser mayor que la producción, ¿no? O sea, frente a un ejercicio para chequear, como regla, mayor o igual, mayor o igual. Siempre quédate con mayor o la idea igual. de que es mayor o igual. ¿Por qué? Porque es lo que se convirtió más lo que se perdió por razones inevitables. ¿Ah? Pero puede pasarte que, por ejemplo, si no tenés mermas, lo que consumís es igual a la producción. ¿Ah? Perfecto. Pero si tenés mermas, va a ser lo que llegó al producto final más esa cuota parte de lo que perdiste, pero era inevitable. Lo tuviste que perder sí o sí. ¿Ok? Porque era Bien, consecuencia del propio proceso productivo. ¿Se entiende? clarísimo. Ok. Y vieron que acá les hace una precisión que dice, es independiente del modelo elegido. ¿Por qué les hace esa precisión? ¿Qué les parece? ¿Se acuerdan de modelos? Acabamos de trabajar con modelos. Dijimos, modelos que teníamos. Teníamos modelo completo resultante, modelo... Porque se contemplan los dos, en el completo y en el variable también. a ver, decímelo de nuevo. Como dice, es independiente del modelo elegido, lo que yo me imagino es que se contemplan los dos, tanto en el variable como en el completo. Bueno, a ver. En el variable seguro va a ir porque estos bienes tienen la característica de ser de carácter variable. Eso seguro. Ahora, básicamente está haciendo referencia más que a que sea al componente variable en sí, sino a qué está haciendo referencia. A la cualidad o a la... ¿Se acuerdan que teníamos dos necesidades que eran los que definían los modelos? Las necesidades cuantitativas y las necesidades cualitativas. Entonces, la necesidad cualitativa viene por el lado que Paulina comentaba recién, de decir, bueno, en el modelo variable yo lo voy a tomar. Sí, seguro. Seguro lo vamos a tomar, porque digamos, tienen comportamiento de carácter variable. Y si vamos a las necesidades cuantitativas, sí, cuantitativas, ¿qué les parece? A la Puede, cuantía. puede ser que porque en lo resultante y lo estándar, la diferencia es que si se usa o no en el proceso productivo, entonces como la merma, digamos, es algo que no uso, independientemente va a estar, digamos. A ver, cuando hablamos nosotros de las necesidades cuantitativas, estamos hablando de la cuantía, de la cantidad. Y ahí teníamos resultante o estándar, ¿se acuerdan? Eso eran Sí. las necesidades cuantitativas. Entonces, ¿por qué les parece que lo incluiríamos en un modelo estándar, la merma inevitable? Porque es parte de la receta. Perfecto, forma parte de la especificación técnica y es propio del proceso productivo, o sea que tiene que ir. ¿Bien? ¿Y por qué les parece que lo incluiríamos en el modelo resultante? Que es lo efectivamente consumido, o sea, lo que realmente... Ahí va, o sea, partimos de la base de que el resultante es lo que realmente estamos consumiendo y seguramente la merma inevitable la voy a tener. ¿Sí? Entonces, si todo se comportó de acuerdo a la especificación, la merma inevitable que es propia del proceso productivo en el resultante también va a estar. ¿Se entiende? Porque sabemos que surge como consecuencia del propio proceso. Entonces, ya sea en un modelo estándar o ya sea en un modelo resultante, la merma inevitable siempre va a ir. Por eso dice que lo tomamos independientemente del modelo que elijamos. ¿Ok? ¿Sí? Porque forma parte de la forma en la que nosotros producimos, en la forma en la que nosotros logramos el objetivo de costeo. ¿Tá? O sea, yo, ya sea que esté trabajando en un modelo resultante o en un modelo estándar, seguramente el aserrín, por ejemplo, de la silla lo voy a tener siempre. ¿Tá? Entonces lo voy a costear en los dos. Por eso dice que en los dos lo estamos tomando. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Bien hasta acá? Sí, sí, hasta acá, claro. Bien. ¿Qué pasa con la merma evitable? Dice, surge por ineficiencias de la producción, que es lo que hablábamos hoy
y que comentaban ustedes. Bueno, si yo me equivoco cuando corto la madera, esa madera la voy a perder, ¿sí? Entonces, si yo pierdo esa madera, me va a generar una merma que podría haber evitado tener. Por eso es una merma evitable, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué diferencia tiene con el tratamiento de la merma inevitable? Y bueno, acá va a depender sí ya ahora del modelo. ¿Por qué? Porque en el modelo estándar, vieron que ahí les pone la diferencia entre el modelo estándar y el modelo resultante. En el modelo estándar, ¿qué pasaba? No incluyen mermas evitables como componente del costo. ¿Por qué? Porque trabajamos en condiciones de eficiencia. Y lo que yo genero como ineficiencia de la producción que no son propias de la producción en sí misma, sino que es por error humano, ¿sí? O sea, lo podría haber evitado, no forma parte del estándar. Porque el estándar, por definición, es en condiciones de eficiencia. ¿Tá? Entonces, en el modelo estándar no se van a incluir las mermas evitables, solamente vamos a incluir las inevitables, pero en el modelo resultante incluimos todo, porque en realidad lo que tomamos de base en la resultante es todos los componentes, ya sea precio o cantidad, siempre van a ir a valores reales, es decir, a lo que realmente utilicé o pagué. Entonces acá sí vamos a incluir las dos. En el modelo resultante se incluyen las mermas evitables dentro del componente físico. ¿Tá? Bueno, les ponen vistas entre paréntesis, le ponemos excepto la de carácter extraordinario. Es decir, el carácter extraordinario, por ejemplo, sería algo que realmente surja por fuera 100% de la producción. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen almacenada la madera, ¿sí? Y esa madera, cuando la van a utilizar, se dan cuenta que tuvo algún problema, por ejemplo, y cuando la cortan se les empieza a romper. Por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿esto qué les genera? Bueno, les va a generar una merma que seguramente era evitable, porque capaz que esa madera, si la hubieran acondicionado en otras condiciones, no le hubiera pasado esto, ¿sí? Entonces, el error del acondicionamiento puede ser que haya sido provocado, puede ser que haya sido por un error humano. Cuando lo van a realizar el trabajo, no les sale como debería haber salido, porque las condiciones no son las óptimas, pero es excepcional, ¿sí? No es producto de un error del momento, a eso es a lo que va. Es algo más genérico, ¿sí? Eh, a veces también acá se incluyen como exclusiones, ¿no? El tema de cosas naturales que pueden suceder con las materias primas, que también generen eh, que esas materias no estén al 100% para su uso, y esas tampoco las vamos a incluir acá, ¿tá? Pero cuando son las cuantías son muy importantes. Si son menores, van a formar parte del modelo resultante como una merma evitable. ¿Ah? O sea que las grandes distinciones son merma evitable, merma inevitable. Merma inevitable va al costo independientemente del modelo, merma evitable solamente va a ir al resultante. En el estándar, en el caso del estándar, las mermas evitables van a ir siempre al resultado del periodo. O sea que si, por ejemplo, nosotros consumimos más madera de lo que tendríamos que haber utilizado, el costo en exceso de esa madera va a formar parte de las pérdidas de ese ejercicio. ¿Tá? En cambio, en el resultante, ¿qué va a pasar? Van a incluirse adentro del costo de los productos. Entonces, al incluirse adentro del costo de los productos, la incidencia va a ser en función de la medida en que lo vayamos vendiendo ese producto. ¿Tá? ¿Hasta acá? ¿Bien? ¿Quedaron claras las mermas? Sí. ¿Bien? Subproducto. Nos dice, una parte o toda la merma puede convertirse en otra clase de productos que la empresa puede ofertar en el mercado, aunque ese no sea su objetivo. Es decir, estas mermas que surgen, ya sea, normalmente estamos hablando de las mermas inevitables, normalmente, pero también se incluyen las mermas evitables y hace referencia a que si parte de esas mermas que nosotros tenemos, eh, le encontramos un mercado en el cual podamos colocarlo, ya sea tal cual surgen del propio proceso, o aunque sean objeto de un proceso siguiente o un proceso adicional para ponerlo a disposición para la venta y encontramos un mercado que lo puedan comprar, entonces esas mermas dejan de ser mermas y pasan a ser un subproducto. ¿Ah? O sea, la merma en sí conforma un desperdicio, ¿sí? Si esa merma tiene un mercado en el cual podamos colocarlo, se convierte en un subproducto. ¿Ah? Y dice, si ese producto no buscado es comercializable, deja de ser un desperdicio para llamarse un subproducto. ¿Tá? Es lo que recién dijimos. ¿Tá? O sea,
y acá empieza todo el concepto de lo que son producciones múltiples, ¿sí? Que nosotros no lo llegamos a ver porque la extensión del curso no nos da, pero sí en otros cursos se puede ver. Y acá hay muchas categorías y hay distintas formas para poder evaluar estos subproductos, ¿sí? Nosotros no vamos a entrar en el detalle de esto, pero por lo menos ustedes que sepan que si lo que entra o se clasifica como desperdicio tiene un mercado, lo que conforma las mermas, tiene un mercado en el cual podemos comercializarlo, dejan de ser ese desperdicio y se conforman en un subproducto, ¿tá? Lógicamente que no es buscado por la empresa, ¿no? O sea, nosotros no producimos para obtener los subproductos. Nosotros producimos para obtener el producto principal. El subproducto nos ayuda a reducir los costos de los productos, ¿tá? ¿Por qué? Porque si no, el costo de ese producto iría directamente al costo del producto principal. En cambio, si ese subproducto nosotros lo podemos colocar en el mercado, de alguna manera podemos amortiguar el costo de esas ineficiencias, entre comillas, de esos desperdicios, lo podemos amortiguar del producto principal y entonces ya no conformarían parte de ese costo, ¿tá? Pero simplemente lo que nos interesa a nosotros en este curso es que ustedes sepan que es de esas mermas, si tienen un mercado, se convierten en subproductos, ¿tá? Y de alguna manera lo que van a hacer es amortiguar el costo del producto principal. La idea nada más porque nosotros no lo calculamos acá, ¿tá? No llegamos acá. Una pregunta. Sí, Entonces, en ese caso, supongamos el ejemplo de la silla, esa merma sí, evitable iría a cero, lo que se convierta, ya sea en bolsas de chips o que se convierta en un compensado, lo que sea, pasa a sí, subproductos y sí. ese costo va a quedar menor que como quedaría originalmente una vez que lo venda o solo por el hecho de tener el subproducto. Bueno, en realidad nosotros acá justamente pasa por el tema de la evaluación. La empresa puede decidir cómo evaluar ese producto principal y ese subproducto, ¿tá? Entonces la empresa puede decidir que en realidad como no es un producto, por ejemplo, el subproducto no es un producto que esté buscando, puedo evaluarlo a lo que se llama el costo nulo y entonces no le asignan ningún costo al subproducto y entonces no amortigua nada el costo del producto principal. O utilizar otro criterio que se llama precio invertido o precio de venta, cualquiera de esos criterios que lo que hace es decir, bueno, yo a la parte de lo que es el producto principal, le voy a deducir, por ejemplo, si utilizo precio de venta, que es el más sencillo de ver, digo, bueno, a ver, este es su producto, ¿en cuánto lo podría vender en el mercado? X plata. Entonces dice, bueno, al costo de mi producto principal le voy a deducir el costo el precio de venta de lo que obtengo de ese subproducto. Y entonces el costo que le voy a cargar a la materia prima es el neto entre el precio que pagaría normalmente menos este precio que obtengo de la venta, de la comercialización de este subproducto. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. ¿Ah? Pero digamos que en el punto este en el que tenemos el subproducto y el producto principal, son siempre decisión de la empresa cómo quiere evaluarlo, ¿tá? Y también va mucho en saber la certeza que tenga en cuanto a la comercialización de ese subproducto. Porque si, por ejemplo, no tiene la certeza de que lo puede comercializar 100%, capaz que en vez de optar por un costeo, eh, un costeo digamos, nulo, dice, bueno, a ver, capaz que comercializo el 50% y lo que le carga entonces al producto principal es el 50% de ese costo. Y lo evalúa de esa manera. O dice, la verdad no tengo ni idea si voy a vender nada de esto, entonces dice, mejor lo pongo a costo nulo y entonces le cargo el 100% de los productos como si no existiera. Y todo lo otro que obtenga digamos, de ingresos de ese subproducto, bueno, van a ser ganancias. ¿Se entiende? O sea, son decisiones más bien de orden empresarial más que de costos propiamente dicho. ¿Por qué? Porque en realidad no sabemos exactamente cuánto es el costo de su producto ni cuánto es el costo del producto principal, porque surgen de lo que son las producciones conjuntas de esto. ¿Sí? Son producciones múltiples. Estamos adentro de una categoría en la que la separación de un costo de la otra es una estimación nada más. ¿Tá? Entonces va a ser un criterio de la empresa decidir cómo lo va a evaluar, básicamente. ¿Tá? Bien, gracias. Por favor. Componente monetario. En el componente monetario nosotros tenemos valor de adquisición o valor a pie de máquina. Son dos criterios distintos. El valor de adquisición dice que incluye, y es el que más comúnmente nosotros vemos hasta ahora. Así que dice, es el precio facturado por el proveedor y los costos externos asociados a la compra del bien. Es decir, es lo que paga el proveedor más todo lo necesario para poner
la materia prima en condiciones de ser usada en la puerta de la empresa. ¿Está? ¿Se entiende? Eso está ahí. Ese es el costo de adquisición. Incluiríamos, por ejemplo, como veníamos usando hasta ahora, el costo de lo que pagué, más el flete, más el seguro, ¿está? Eso incluiría en el costo de adquisición, ¿está? El valor a pie de máquina dice, al valor de adquisición le sumamos costos internos necesarios para que el bien se encuentre en condiciones de ser usados en el proceso productivo. Y entonces, el costo de pie de máquina es aquel en el que nosotros, por ejemplo, compramos las maderas, la dejamos en el depósito, ¿sí? Y la tengo que traer del depósito hasta la máquina en la cual voy a hacer el corte, ¿sí? Y tengo un costo interno de traslado del depósito donde tengo la madera hasta el depósito donde estoy trabajando, ¿sí? O al taller donde estoy trabajando. Ese costo adicional de manipular internamente esa materia prima forma parte de los costos internos de pie de máquina. Es decir, se le incorporan todos los costos necesarios para poner en condiciones la materia prima dentro de la empresa para poderla utilizar. ¿Se entiende? Por ejemplo, si trabajáramos con productos que se compran a granel, pero cuando lo voy a utilizar lo necesito en otra unidad que no sea el granel, también va a formar parte ese fraccionamiento interno que tengo que hacer de la materia prima, pasándola a la unidad en la cual la voy a trabajar, conforman parte de los costos de manipuleo interno. Y entonces también forman parte del valor de pie de máquina. ¿Se entiende? O sea, el costo de adquisición es hasta la empresa y el valor a pie de máquina es hasta el pie de la máquina. Todo lo que necesito para que lo pueda utilizar en el proceso productivo propiamente dicho. ¿Ok? Bueno, acá en la ecuación que veníamos viendo hasta ahora tenemos componente físico, componente monetario. Vimos un poco el componente monetario y un poco el componente físico, ¿sí? Ya sabemos cómo calculamos. Vamos a aplicarles técnicas. Para las técnicas aplicables a los factores, primero tenemos técnicas relativas a la determinación del componente físico, después tenemos las técnicas relativas a la determinación del componente monetario, y luego lo que vamos a hacer es análisis de desvíos, es decir, vamos a ver cómo se comportaron los factores en la producción, tanto en los componentes físicos como en los componentes monetarios. Por eso es importante lo que veníamos viendo hasta ahora de la separación ¿vieron cuando analizamos los costos que dijimos? Siempre en la parte de los factores de carácter variable, es importante que ustedes separen en la especificación técnica y cuando hagan los cálculos reales también cuál es el componente físico y cuál es el componente monetario que conforman el costo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirve para hacer los análisis de desvíos, ¿tá? Entonces, en las técnicas relativas a la determinación del componente físico, el consumo de los bienes intermedios puede ser mayor a lo incorporado del producto a raíz de las mermas. Entonces, el consumo es la producción más la merma inevitable, ¿tá? Esto es válido para todos los modelos, ¿sí? Solamente que se acuerdan que decíamos, en el resultante a la merma inevitable se le va a sumar también la merma evitable, ¿ah? Pero el consumo, en principio, en condiciones de eficiencia, es producción más merma inevitable. La merma inevitable, a su vez, puede expresarse de distintas formas, ¿sí? Entonces dice, en función de la producción, la ecuación básica se transforma de la siguiente forma. Nosotros podemos expresar la merma como un porcentaje sobre la producción. Es decir, digo, bueno, en términos de las sillas, la madera que consumí no se hubiera convertido en tanto por ciento de sillas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les digo que es el 20% sobre lo producido. Entonces, si yo quiero saber el consumo, ¿sí? El consumo se va a expresar como la producción, sacamos simplemente el factor común de la producción, va a ser la producción por 1 más el porcentaje de merma sobre la producción, ¿sí? Es matemático simplemente los efectos de que de ver cómo nos dan la información para luego poder hacer los cálculos, ¿ah? Esto queda más claro siempre cuando lo vemos con práctica, ¿ah? Pero lo importante es, la merma se puede expresar en términos de la producción o en términos del consumo. Si el dato que nos dan de la merma en la especificación técnica está dado como un porcentaje sobre la producción, la fórmula se comporta de esta manera, ¿ah? El consumo es igual a la producción por 1 más el porcentaje de merma sobre la producción. Si en cambio la merma está expresada en porcentaje de consumo, la expresión sería consumo igual a producción más el porcentaje de merma sobre el consumo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? Si pasamos el consumo para el otro lado, digamos, de la ecuación, nos queda consumo menos el porcentaje de la merma sobre lo consumido es igual a la producción.
sacamos factor común consumo, nos queda entonces 1 menos la merma es igual al consumo, entonces ahí nos queda la fórmula final, que es consumo igual a la producción sobre 1 menos el porcentaje de la merma sobre lo consumido. ¿Se entiende? O sea que, si queremos hallar el consumo con un porcentaje de merma sobre la producción, aplicamos esta fórmula de acá. Si el dato viene dado como la merma sobre el consumo, aplicamos esta fórmula de acá. ¿Sí? Son Carla, y simplemente ahí, despejes de la fórmula básica. ahí subrayo, Carla, y resalto la importancia de esto, ¿no? Por favor, ya vayan guardándoselo en el cuaderno, en la última hoja, en la primera hoja, porque estos mecanismos que estamos dando después lo vamos a aplicar en los ejercicios. Entonces necesitamos que ustedes lo tengan a mano y claro para poder tomarlo. Nada, Carla, solo eso, resáltenlo, guárdenlo, presten atención, porque después todo esto es lo que nos va a cambiar los ejercicios. ¿Ah? Ok. Igual la clase que viene, que seguramente ya vayamos a ver un caso práctico, lo retomamos. Así que no se preocupen. ¿Ah? Así que, pero sí, como dijo Emiliano, las fórmulas estas tienen que manejarlas, ¿está? Siempre va desde Profe, la base, ¿no? Ustedes, si se acuerdan de la básica, que es consumo es igual a la producción más la merma, lo único que tienen que hacer es sustituir la merma. Sustituyen por el porcentaje de la merma sobre lo consumido, sobre lo producido, y despejan. Y de ahí surgen estas fórmulas. ¿Está? ¿Alguien iba a preguntar algo? sí, y en caso de que sea estándar o resultante, como vimos anteriormente, cambia si incluimos o no la evitable. Y eso cambia la Exacto. cuenta, ¿no? En realidad, acá estamos trabajando siempre con la merma inevitable, ¿ah? Porque estamos trabajando con la especificación técnica, que es la que te da el porcentaje de la merma, ¿ah? Nosotros acá esto lo usamos para calcular lo que es el consumo en condiciones de eficiencia, ¿sí? Después, esto lo vamos a comparar contra lo que realmente haya pasado. Y entonces, por diferencia entre lo que tenemos y lo que se dio, vamos a sacar la merma evitable, ¿está? Que, como vos bien decís, dependiendo del modelo, si estoy trabajando en el resultante lo voy a incluir, si estoy trabajando en el modelo estándar no lo voy a incluir, ¿tá? Pero acuérdense que esto es la fórmula básica con la que trabajamos según la especificación para lo que es la merma inevitable. La evitable la vamos a sacar por diferencia entre lo que realmente se consumió y lo que nos dio la especificación, ¿tá? Seguimos. El índice de rendimiento, que es otra forma en la que nos pueden dar el comportamiento del recurso, es decir, la otra forma en la que nos pueden decir qué es lo que está pasando con las mermas. Dice, es la relación entre la cantidad que se incorpora al producto y la cantidad que se consume para cada bien en particular. Puede ser 1 o menor que 1, porque claramente no puedo convertirlo en más de lo que consumí. ¿Se entiende? O sea, es el consumo o menos, lo que llega a convertirse en producto terminado. Nunca puede ser mayor. ¿Está? Entonces, el índice de rendimiento es la relación entre la producción y el consumo. ¿Está? También se llama índice de conversión, pues refleja cuánto del factor se convierte en producto final. ¿Sí? Es otra forma de darnos las mermas también. ¿Sí? A veces nos pueden decir, en vez de decirnos cuánto es el porcentaje de merma, de merma inevitable, nos dicen, no, el índice de rendimiento de esta materia prima es de 80%, por ejemplo. ¿Está? Y entonces, bueno, venimos acá y decimos, bueno, entonces, ¿cómo voy a aplicar acá? Y entonces vemos qué dato tenemos, vemos qué dato es el que queremos hallar, si queremos la consumo, si queremos la producción, dependiendo de los datos que tenemos, y jugamos con este índice de rendimiento, ¿tá? Que vincula cuánto de lo que consumí se convierte en producto terminado. El índice de rendimiento puede ser real o eficiente. El índice de rendimiento real hace lo mismo pero con valores reales. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuánto de lo que consumí realmente se convirtió en producto final realmente? O sea que toma todo en valores reales. ¿Ah? Es como si tomáramos un resultante, ¿sí? Consumo real y producción real. Ese es el índice de rendimiento real. El índice de rendimiento eficiente lo que me dice es cuánto en condiciones de eficiencia se convierte en producto terminado y cuánto es eso, cuánto de lo que consumo se convierte en producto terminado en condiciones de eficiencia. ¿Tá? La relación de estos dos índices es el índice de eficiencia. El índice de rendimiento real contra el índice de rendimiento eficiente. Es decir, vemos cómo se comporta la realidad
contra la especificación de alguna manera. Y entonces nos dice, bueno, si el índice de eficiencia nos dio 1, quiere decir que los recursos fueron usados eficientemente acorde a la especificación técnica. No quiere decir que no tenga merma. Quiere decir que se comportó según la especificación. Es decir, que si había merma fue exactamente igual a la que tenía prevista como inevitable. ¿Se entiende? O sea, me comporté según la eficiencia. Y la eficiencia, acuérdense en que incluye la merma inevitable. Que el índice de eficiencia sea menor a 1, dice que la merma es mayor a la prevista. ¿Se entiende? Y si el índice de eficiencia es mayor a 1, quiere decir que la merma fue menor a la prevista. ¿Ah? ¿Se entendió esto? O sea, en un caso me comporto por encima de la especificación y en otro por debajo de la especificación. ¿Ah? Ambos casos, si lo estamos analizando, tenemos que verlos puntualmente. ¿Por qué? Porque si trabajé por arriba de la especificación, es raro, capaz que tengo que rever la especificación y ver si estoy con algún problema con la especificación técnica, ¿sí? O ver si cambié algo en la materia prima que estoy utilizando, ¿no? Capaz que compré otra materia prima, la pagué un poco más caro, pero el rendimiento fue mayor. Y entonces hizo que la eficiencia fuera mayor, ¿sí? Que la merma fuera menor a la prevista. Entonces el índice de eficiencia me dio mayor que 1. ¿Tá? Si en el otro caso me dio que la merma fue mayor a la prevista, bueno, ahí podré entrar a analizar a ver qué pasó con las mermas que tenía previstas y ver si realmente hubieron errores en el uso del recurso, ¿no? Porque seguramente acá tenga mermas evitables. ¿Ok? O sea que esto lo que analiza en realidad es cómo se comporta con relación a la especificación técnica. Bueno, las técnicas relativas a la determinación del componente monetario corresponden a la evaluación de los bienes materiales consumibles en el primer uso, puede ser LIFO, FIFO, precio promedio ponderado, ¿va? Los criterios normales, nosotros en general lo que utilizamos es el LIFO, ¿va? Después el análisis de los desvíos. El análisis de los desvíos nos da la posibilidad de conocer y analizar las variaciones incurridas en los procesos productivos con relación a la eficiencia establecida y gerenciar las mejoras para procesos posteriores. El tratamiento contable y la incorporación o no de estos desvíos al costo del producto dependerá en cada caso del modelo de costeo elegido. Es decir, acá vamos a entrar a analizar qué es lo que pasa en cada uno de los componentes que teníamos, a ver cómo se comportaron, ¿no? En el análisis de los desvíos vamos a analizar qué pasó con el precio y qué pasó con la cantidad, ¿tá? Entonces, lo que vamos a estar viendo básicamente es, bueno, a ver, vamos a analizar cómo se comportó el precio que tenía previsto contra el precio real y cómo se comportó la cantidad real contra la cantidad eficiente, contra lo que debería haber utilizado en condiciones eficientes. Vieron que dice el tratamiento contable y la incorporación o no de estos desvíos del costo del producto dependerá en cada caso del modelo de costeo elegido, ¿sí? ¿Por qué vuelve a hablar del modelo de costeo elegido acá? ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con estas variaciones? ¿Ya los perdí? Nos quedan 10 minutos de clase nada más. Después ya no los atomizo más. Yo sé que es mucho teórico. ¿Qué les parece? ¿Qué va a pasar con el tratamiento de las variaciones? Es decir, si yo comparo lo que debería haber utilizado contra lo que realmente utilicé, ¿qué va a pasar con Y los modelos? va a ser de un estándar a uno real, o sea, va a haber diferencia. Bien, vamos a tener tratamientos distintos según que estemos en un modelo estándar o que estemos en un modelo resultante. ¿Por qué? En el estándar, ¿qué va a pasar? En el No estándar se van a tomar básicamente, no sí, se van sí, a tomar en Verónica. cuenta las ineficiencias que no son propias del proceso. Perfecto, en el estándar las ineficiencias que no estuvieron previstas, o sea, que forman parte de lo que son las mermas inevitables, las que sean por fuera de las mermas inevitables van a ir directamente a resultados, no van a quedar en el costo del producto. Entonces, en el estándar, lo que es merma evitable va a ir a resultados y lo inevitable va a ir al costo del producto.
¿Y qué va a pasar en el resultante? ¿Qué va a pasar con las mermas inevitables y las mermas evitables? ¿Qué les parece? Resultante quedaba todo evaluado de lo real. ¿Qué les parece entonces? ¿Qué mermas vamos a tomar y cuáles no y qué tratamiento le daríamos? Ambas, ¿no? En resultante. Bien, en el resultante tienen que ir ambas. ¿Y a dónde van a ir? Al costo del producto. ¿Tá? Entonces, en el resultante, todo va a quedar en el costo del producto. ¿Sí? Entonces, en el que hace relación a lo que es el estándar, va una parte al producto, o sea, lo que es inevitable va a ir al producto y lo que es evitable va a ir a resultados. Y en el otro, todas las diferencias van a quedar en el costo del producto. ¿Ok? Profe, ¿lo puede repetir otra vez a eso? Sí, claro. Gracias. Decíamos, acá analizamos cada uno de los modelos en función de qué es lo que sucede con el tratamiento de las variaciones. Entonces decimos, bueno, en el estándar todos los productos van a tener que quedar evaluados a el estándar. Entonces, la materia prima, que es uno de los recursos que utilizamos, tiene que quedar evaluada también al estándar. Los desvíos que se den en relación a la cantidad y al precio van a tener que ir a resultados. ¿Por qué? Porque lo único que puedo cargar al costo del producto son lo que tengo en la especificación técnica. ¿Se entiende? O sea, va a ir el costo en condiciones de eficiencia. En cambio, en el modelo resultante, que carga todo a valores reales, voy a colocar lo que realmente pagué y lo que realmente consumí. ¿Se entiende? Es decir, tanto cantidad como precio van a ir en términos reales y eso va a formar parte del costo del producto. ¿Ok? Entonces, acá no va a ir nada a resultado del periodo, va todo al costo del producto. ¿Tá? Todas las variaciones quedan metidas dentro del producto. ¿Sí? Entonces, análisis de desvíos, costo eficiente, ¿sí? Cantidad eficiente por precio eficiente, componente físico del factor para una unidad de producción por precio mayor eficiente por una unidad de cantidad eficiente. Es decir, todo queda en condiciones de eficiencia cuando hablamos de costo eficiente, ¿sí? Componente físico eficiente, precio eficiente. Y acá tenemos una nota que dice, la adjetivación de eficiente refiere a la eficiencia con la que la empresa ha resuelto trabajar, que no necesariamente coincide con el nivel de eficiencia estándar. ¿Ok? Es decir, es condición de eficiencia aquella en la que la empresa define que quiere trabajar. ¿Sí? ¿Por qué normalmente? Porque normalmente es el nivel en el que se siente cómoda trabajando y se ha suscitado durante varios periodos. ¿Tá? Que no quiere decir que sea el de máxima eficiencia, ¿sí? O sea, normalmente este está por debajo del de máxima eficiencia, ¿sí? El análisis de los costos unitarios totales no es suficiente. Lo que realmente enriquece la información es el estudio desglosado de los desvíos de la eficiencia establecida que resulta para cada uno de los factores de costo y para cada uno de los componentes de cada factor. Componente físico y componente monetario. Es decir, nosotros cuando analizamos desvíos, no nos alcanza solamente con saber el desvío, lo que llamamos el desvío global. Es decir, cuánto fue la diferencia entre lo que tendría que haber consumido, lo que realmente pagué y cuánto es lo que realmente debería, lo que hubiera pagado o utilizado en condiciones de eficiencia. Es decir, no alcanza con la comparación de los montos globales, del costo total de producción contra el costo eficiente total de producción. ¿Se entiende? No importa, no nos interesa solamente ese desvío, nos interesa explicar ese desvío global, a ver en qué se dio, si se dio solamente en un tema de precios, si se dio solamente en un tema de cantidades o si se dio en la combinación de ambos desvíos. Es decir, ¿cuál fue el origen del desvío? ¿Es que pagué y compré mal o es que utilicé mal el producto? O compré un producto que no era de las características que necesitaba y entonces no me rindió lo mismo. ¿Se entiende? Si nosotros solamente vemos que el desvío fueron 10.000 pesos, pero no analizamos esos 10.000 pesos si provienen de un desvío en los precios o de un desvío en la cantidad utilizada, no podemos tomar decisiones. Entonces, el análisis tiene que enriquecerse con un estudio individual de esas variaciones, tanto del componente físico y del componente monetario, para ver qué es lo que pasa a la interna de cada uno de ellos. ¿Ok?
Bueno, entonces en el análisis de los desvíos lo que comparamos es lo eficiente contra lo real, ¿sí? Y entonces vamos a tener las variaciones, ¿sí? De la comparación entre el real y el eficiente van a surgir las variaciones precio, ¿sí? Y las variaciones cantidad o variación eficiencia, ¿sí? La variación precio va a ser real menos eficiente por cantidad real, que es toda esta parte de acá, la que dice variación precio, ¿sí? Y la comparación entre cantidad real y cantidad eficiente por precio eficiente nos va a dar esta parte de acá, que es la variación eficiencia o la variación cantidad, ¿sí? Esta partecita que nosotros vemos acá, que está como punteada, es lo que se llama la variación precio conjunta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una parte que es variación precio y otra parte que es variación cantidad o eficiencia, ¿sí? Entonces tenemos variación precio pura, que sería real menos eficiente por cantidad eficiente, y la conjunta que sería real menos eficiente por cantidad real, que conformaría la conjunta, ¿sí? Va por la diferencia entre la real y la eficiente, ¿tá? O sea, la diferencia entre estos dos y la diferencia entre estos dos, ¿sí? Y acá tenemos la fórmula, o sea, toda esta gráfica que teníamos acá y acá se resumen en estas fórmulas, ¿sí? Que dijera Emiliano, se las tienen que acordar para la clase que viene, o sea que tomen nota de esto. Entonces, la variación total es el costo real menos el costo eficiente. Siempre totales, ¿no? El total de lo que usé de costo real contra el total de lo que hubiera utilizado en condiciones de eficiencia. La variación precio es el precio real menos el precio eficiente por la cantidad real, de lo que veíamos acá, ¿sí? Precio real menos precio eficiente por cantidad real. ¿Tá? La variación precio pura, precio real menos precio eficiente por cantidad eficiente. Y la conjunta, precio real menos precio eficiente por la diferencia de las dos. ¿Tá? Y la variación eficiencia, que es la otra que vamos a trabajar, cantidad real menos cantidad eficiente por precio eficiente. ¿Sí? Que es esta que tenemos acá. La variación precio pura y la variación precio conjunta, nosotros no las damos, ¿sí? Pero sepan que existen. ¿Tá? Nosotros nos vamos a centrar en la explicación de la variación total en función de la variación precio y la variación eficiencia, ¿sí? Y bueno, y hasta acá llegó. Cronometrada, Carla, llegaste ahí. Me das 2 minutos para cerrar para dudas. Perdón que los atomicé a más No, no pero poder. llegaste Fue cansado. como, igual la Igual, clase que viene retomamos todo eso esto, mismo. y porque ya no me acuerdo ni lo que les dije, así que No, no, son la un montón clase de que viene fórmulas, digo. retomamos tranquilos y Sí, vemos claro. bien qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a ir usando y vamos aclarando las dudas que Ahí vayan va. quedando. ¿Tá? Las vamos a ir repasando. Ahí va. Sin duda, sin duda. Bueno, Correcto. basta de costos, ¿no? Ya está.